los arcos, aquí una preferencia también, otra bandera. Este es con el logo viejo, porque esta dice Deportivo Recoleta, pero Deportivo Recoleta era el anterior, ahora tienen que buscar ya con el logo nuevo, porque eso también me percato. Creo que una de las banderas nada más tiene el logo nuevo, el que está así bien detrás del arco. Ese sí ya dice Recoleta Fútbol Club. Somos de primera, ese sí ya tiene el nuevo logo, los demás están con el logo viejo, Germán Timmer. Así es, el logo viejo, para ilustrar un poquito a la audiencia, además de lo que dice, de lo que citaba vos, Jorge, que dice, tiene la inscripción Deportivo Recoleta, también llama la atención porque tiene una pelota por encima, justamente la mitad de una pelota por encima de esa franja con las letras Deportivo Recoleta y debajo estrellas. En este caso el logo no es como más dorado, no es tan amarillo. Luce más dorado con las siglas RFC, por supuesto aludiendo a Recoleta Fútbol Club. Es la única bandera que tiene esa inscripción. De a poquito los hinchas también deben ir acostumbrándose a esa imagen nueva de su club. Nos referimos al Canario, Jorge. Sí, es verdad. Ahora como que se nubló un poquito. ¿Hay muchas nubes dando vuelta o justo en la zona de donde está el sol nada más que va ingresando también de a poquito? ¿Por qué? La nube, o vos que podés graficarnos, porque aquí de cabina se nos complica eso. No, Jorge, hay un nubarrón, justamente para ubicarte, detrás de la cabina hay un nubarrón bastante grande. De hecho, se preveía para esta tarde, noche, no tormenta, pero sí chaparrones, así que podría producirse eso en minutos más. Se está nublando, no es solamente una cuestión de una nube, sino que se está poniendo un poquito complicado el tiempo. Con razón. Sí, pensé que era solo aquí, entonces podría caer un chaparroncito por allí. Fernando Norio. Sí, por Villamorra también está nublado el cielo, hace rato despejado. Cuando venía justamente camino a la radio lloviznó un poco, así que creo que por la noche podría venirse la lluvia en algunos llegó a sitios. lloviznar. Sí. ¿Eso fue ahora? Y hace 20 minutos cuando estaba en camino, unos 2 a 3 minutos. Hay sectores que puede caer, no puede ser una llovina, entonces un dato no menor. El famoso aguacero. Aguacero, sí, bien clásico en esta altura de verano. Aquí Jorge González es fanático del Atlético Madrid. Me dijo, ¿cómo está Atlético Madrid, Real Madrid? El clásico allí de Madrid. Él es colchonero. Quería saber si podés actualizarnos. Es de los míos, entonces, Jorge. ¿Usted es del Atlético Madrid? Sí, cholista y del Atleti. ¿Cómo está eso? Me va ahí el amigo. Sí, no final de la primera mitad. El clásico madrileño está ganando el equipo del Cholo Simeone por 1-0 de penal. El gol para el colchonero a los 35 por parte del argentino Julián Álvarez. Si termina de esta manera este compromiso, compañeros, Atlético de Madrid estará trepando al primer lugar de la Liga Española, llegando a 51 puntos. Con la derrota, Real Madrid quedará con 49. Es decir, que con esta victoria nuevamente volverá a retomar el liderato de la Liga Española. Buen punto entonces allí que estás acotando. Sí se da la victoria, ahora está ganando Atlético de Madrid, sí. Entonces también Jorge. Y en Italia está en el banco Hugo Cuenca. Sí, duelo de paraguayos. El otro lado, Tony Sanabria, pero los dos están en el banco, creo, ¿verdad? Sí, los dos están en el banco. Minuto 55, 10 minutos de la etapa complementaria. Torino está ganándole 1-0 a Genoa, y ya lo decían los paraguayos, Tony Sanabria por parte de Torino y Hugo Cuenca por Genoa, ambos están en la banca de expectativas. Bueno, vamos a estar expectantes también, ojalá que puedan ingresar. En el caso de Sanabria yo creo que sí, y habrá que ver Cuenca como llegó recién, pero seguro que ya más adelante también va a ir teniendo minutos el ex Milan allá en el fútbol italiano. Muy bien, señores, esperamos por Recoleta Nacional. Aquí en Santísima Trinidad arranca la cuarta fecha, 18-15 con arbitraje de Blas Romero. Con Bancopi, tarjetas de crédito 100% de reintegro en peajes Luque, San Bereitá. Viernes, sábados y domingos, Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell.
La que hace ruido es la batucada de Recoleta o de Nacional, Germán. De Recoleta, reciencito llegaron, hace un par de minutos, llegaron acompañados de la mascota, el canario. Justamente acompañado por la imagen que representa a Recoleta Fútbol Club. La mascota, el canario, acompañando entonces a la barra de Recoleta. Sí, estamos observando justamente la mascota. Vos podés acercarte y charlar con la mascota, con los hinchas allí de Recoleta, ¿te parece? Nos pega el grito cuando esté Germán. Sí, llego hasta allá. Voy Muy justo bien. a la mascota. Nos pega el grito Germán. Señores, estamos esperando por Recoleta Nacional sin niño. ¿Y qué idioma hablará el canario? Tiene que hacerlo hablar al canario allí, a ver si habla o no el canario. El canario, ¿verdad? Amigo, Ahí está. sí, amigo. ¿Qué tal? La mascota acá. Acá acompañando el arranque de campeonato, la vuelta en primera de Recoleta. No. Vos me preguntabas por el idioma que hablaba el canario, ¿verdad, Jorge? Sí. Habla solamente por señas. Él señas. entiende, pero no habla. Que baile un poco el canario, alguna va a tocar. Sí le va a tocar. Ahora, va a bailar ahí con la batucada. Sí, está bien. Ahora empezó. A bailar al son de la música que hace la barra. El canario acompañando en la previa al partido de Recoleta con Nacional, Jorge. Mucho ruido aquí en el sector preferencial lado sur del Martín Torres. Muy eufórico realmente la mascota de Recoleta, señores, esperando aquí por Recoleta Nacional. Buen ambiente, al menos en lo previo, para este partido que da arranque inicio a una nueva fecha del campeonato. Hablamos de la cuarta jornada de la apertura, Darío. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982755250 o pluscar.com.py. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info en serrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Casal. Sí, escucho, Fernando. Arrancó una nueva fecha en el torneo argentino. Vélez Sarsfield está igualando 0-0 con San Lorenzo. Minuto 5, jornada número 4 en San Lorenzo. De titular el arquero paraguayo, estamos hablando de Lorenzo Gil con la camiseta número 12. Muy bien, Germán, yo sé que estás lejos, pero si lo ve algún integrante o algún aficionado de Landaida, Nacional. por ejemplo, está aquí, que está en la parte de la Secretaría Deportiva. Ahí, saludos a Landaida. Está el presidente de Recoleta también por aquí. Landaida, una especie de gerente deportivo, está en la gerencia de la Secretaría Técnica allí hace rato ya en Recoleta también. Y los de Nacional será un poquitito más para el perfil izquierdo. Buenas gafas metió Germán Tiner. Ahora di la fotita aquí con el canario y sí está con gafas. Te decía lo de los hinchas de Nacional, Germán, porque el año pasado hubo inconvenientes allí en la tribuna Eso visitante. fue con los de Trinidense. O sea, con Trinidense. Sí, sé que era con la gente de Trinidense, pero preguntaba nomás si había hinchas de Nacional. Sí. ¿Están Pero llegando ya los se- hinchas de Nacional o no, se Germán? cerró toda esa parte, por decir así, donde habían lanzado en su momento. Creo que era un vaso, una botella, algo así. Sí, era una botella con un vaso, una conocida como chopera, cargada con bebida alcohólica. Eso había provocado que justamente un hincha de Nacional haya resultado herido en zona de las 100, en uno de los ojos había quedado afectado. Acá se acerca el presidente de Recoleta, Luis Vidal. Presidente, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, la expectativa de por fin repuntar en este torneo de apertura, una oportunidad contra Nacional. Sí, bueno, siempre cada partido uno quiere sumar de a tres, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, jugar al buen fútbol y tratar de llegar a esa victoria tan anhelada. Como cada fecha vamos a venir en busca de eso. Evidentemente hay un rival que juega muy bien, vicecampeón de Copa Paraguay, representante en Copa Internacional de Paraguay, Copa Libertadores nada más y nada menos. Así que esperemos estar a la altura y por supuesto, como te decía, siempre nosotros buscando la victoria, que es lo único que sirve en este torneo. Gente que recién, para equipos que recién están ascendidos. ¿Cómo no? Al plantel, al cuerpo técnico, después de lo que había sido la dura caída con Libertad del presidente, ¿cómo notó en cuanto al trabajo, el relacionamiento entre ellos? Bien, nuestro plantel, por sobre todas las cosas, amigos, que venimos trabajando hace mucho tiempo, gente que se
algunas decisiones y libertad con un equipo de jerarquía que se vino así. Más allá de cualquier resultado, de cualquier ubicación en la tabla, el promedio, lo que fuera, esto es un torneo de 41 fechas más para nosotros. Así que pase lo que pase, siempre vamos a estar unidos juntos hasta la batalla final de lograr el objetivo de quedarnos en primera división. Gracias, presidente. No, gracias a usted. La palabra de Luis Vidal, presidente de Recoleta, que va a tomar asiento aquí en zona preferencial del Martín Torres para observar el juego, Jorge. Muy bien, los equipos van al campo de juego, Darío. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy por aportes de 200.000, llevas una mochila de regalo, ingresás en bcp.org.py, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación. Karaoke más, estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. ¿Usted qué tal está con el tema de la vista y la definición? ¿Quién es el jugador más alto hoy aquí en el partido? La pregunta le va a Casale y también a usted, Germán Tiller. Está entre Falcón y Montagudo, creo yo. Mira que Montagudo es enorme, ¿eh? Montagudo, sí, por eso. Pero Entre Falcón los dos, es sí, flaco. entre los dos. Sí. La verdad que sí, hay diferencia. Ahí le doy la tarea a Fernando, no es lo que me vea. La altura de Montagudo y de Falcón. Creo que son los dos más altos. Uno del lado de Nacional. Santiago Rojas no se queda atrás también, pero Montagudo sí en Nacional es el más alto. Y en Recoleta creo que es Falcón, pero Montagudo parece así en lo previo. Ahora en la formación. Pero usted quiere más alto, Germán Tiller. Ahora se van a saludar ahí Montagudo con Falcón. Sí, Montagudo, ¿verdad? Un poquito más alto. Saca una mínima ventaja. Allí el zaguero de Nacional, que hoy aparece con camiseta alternativa, Germán. 1.92 de estatura. Montagudo. Montagudo 1.92. Y Falcón tiene 1.90, entonces, ¿verdad? Porque Santiago Rojas también tiene buena estatura. Y como bien decías, hay camiseta alternativa para Nacional, va de azul. El tricolor. Sí, azul. ¿Te acordás que anteriormente usaba más la equipación naranja, medio color salmón Nacional como alternativa? Esta vez se presenta con indumentaria totalmente azul, solamente el detalle de cuello blanco. 1.90 para Falcón. ¿Cuánto? 1.90. Ah, 1.90 para Falcón, ¿verdad? Sí, 1.90. No sé quién le dio en el ojo. Creo que fuiste vos luego. Jorge. Sí, calculé. O sea, sí en el saludo que era por allí. Bueno, y sí, Santiago Rojas tiene que estar por allí también, porque en el saludo Santiago Rojas creo que está por ahí 89, 90. ¿Vos cuándo me dis, Jorge? 1.94 en mi caso. No hay nada que enviar entonces. No me puedo quejar. No. Buena estatura. Señores, se nos viene Recoleta Nacional, arranca la ficha número 4 del torneo, apertura aquí en Santísima Trinidad. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago abrido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Quitadol para acá. Olor en Quitadol y yo pues Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Se da el saludo de los capitanes. De un lado, Santiago Rojas, capitán de Nacional. Luis Cardoso, capitán de Recoleta, en cancha de Trinidense. Se abre la fecha con este duelo entre Recoleta y Nacional. Una particularidad hasta aquí de estos dos equipos en las primeras presentaciones. Solo tienen un punto en la competencia, un empate hasta esta parte. Perdieron sus últimos dos compromisos, tanto Recoleta como también el propio Nacional. En esta tabla de la apertura coincidentemente están en la posición 11 y 12 respectivamente. Último y penúltimo. Recoleta y Nacional, y buscarán de la fecha salir de esta zona incómoda. Si bien Nacional como que tiene un poco la mente en el juego de la semana que pasó y también el que viene principalmente, que sí ya es un juego fundamental, la revancha de la Alianza Lima-Yé. Por eso también algunas variantes dentro de la estructura para cuidar a algunos futbolistas del lado del equipo de Sarabia. Y el caso de Recoleta, se sabe esa necesidad propia que tiene de puntuar para no estar muy complicado en el tema de los promedios. Va de a poquito conociendo lo que es la categoría, con muchos jugadores que venían jugando en la intermedia, con otros como el nombre de Alejandro Silva, de la experiencia sin dudas dentro de esta formación del equipo de Recoleta. El caso del propio Cardoso allí en el medio campo. Cuando aquí hay orden del árbitro que toquen un poquito el balón. No sé si sí, creo que por el horario, falta todavía un poquito, 2 minutos para que sea puntualmente las 18:15. Ya estaban como para comenzar. Dijeron no tienen tiempo de moverse, señores. Solo que está con la pausa también la gente de la TV. Por eso se están acomodando un poco nuevamente los jugadores tanto de Nacional y del propio Recoleta. No da tiempo para repasar las formaciones. Falcón en el arco de Recoleta.
con Marcelo Medina como lateral sobre el sector derecho, Julio González, Luis Cardoso, los centrales en el cuadro canario, Miguel Zamudio, la vuelta del experimentado Zamudio del fútbol paraguayo, esta vez en Recoleta, como lateral por izquierda. En el medio campo un doble 6, Matías López, Lucas Romero, Wilfrido Báez será el volante sobre el sector izquierdo, un poco más adelantado sobre el perfil izquierdo Alejandro González, un poco más adelantado Alejandro Silva, y la presencia como 9 de Hugo González. Igual, vamos a ver si después es esta la figura que termina por utilizar el equipo de Recoleta o va a estar un poquito más atrás Alejandro Silva. En el arco de Nacional, Santiago Rojas, Juan Luis Alfaro es el lateral por derecha, Cañete Monteagudo los centrales, Sebastián Vargas el lateral por izquierda, Gaona Lugo el volante sobre el sector derecho, Fabricio Jara, Celso Ortiz, hoy debut también de Celso Ortiz en la formación de Nacional, Lucas Rodríguez Treza, un poco más atrás salía en la cobertura también del medio campo Roberto Martínez y como único punta Diego Duarte. Todo listo, todo presto, esto está arrancando aquí en Trinidad, el local será aquí Recoleta ante Nacional. Señores, se vendrá la orden de Blas Romero, va a arrancar el fútbol. Vamos a ver la academia con Duarte, pelota sobre el punto principal del campo de juego. El partido que abre la cuarta fecha del torneo Apertura 2030, Encarnación Teneriense frente. Línea de atrás al final Recoleta, por lo menos en el parado inicial, parecería en el comienzo de línea de atrás. Ahora sí, mueve la academia, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Señores, la salida de Duarte para el equipo de la academia. Levanta la pelota sobre la banda derecha. Allí va corriendo Gaona Lugo, no alcanza el esférico a un costado. Lateral para Recoleta en su campo, sin niño. En el parado inicial finalmente Lucas Romero va en el fondo con Domínguez y Cardoso. Una línea de 3, por lo menos en el comienzo como se separaron, lo teníamos como mediocampista. Vamos a ver después con el correr de los minutos si cambia el dibujo o el número de teléfono, como le gusta a la araña Denise, el número de teléfono allí, el parado de la formación del cuadro canario. Saque de costado en su terreno para Recoleta. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Va Lucas Cárdenas sobre el costado izquierdo. Lucas Rodríguez, el uruguayo, el futbolista de la academia que toca la pelota ahora sobre la misma zona con Roberto Ramírez. Ramírez para Vargas, adueña de la pelota Nacional en el inicio. Va picando Vargas sobre el costado izquierdo. Encara la marca de López. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va aproximándose al arco rival el equipo de Pedro Sarabia. Para este Instalación Industrial, Fábrica Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Dulcesar, tradición en cada bocado, sabor que abraza. La pelota de Wilfrido Báez va recuperando la pelota cara para el equipo de Nacional. Tocando para Lucas Rodríguez. Encara la marca de Báez. Encara bien. Escapó Rodríguez sobre el costado zurdo. Pierde la pelota. Intenta la salida rápida sobre la banda derecha. Hugo Sandoval para Recoleta. Pierde el balón. Falta. Infracción de Monteagudo. Tiro libre en su terreno. Tiro libre sobre la zona derecha para Recoleta. La Plata Peña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. En Peña, seguro en Peña en La Plata. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores. Quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40. En diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierros. Alejandro Silva por el medio. Jugando la pelota sobre Domínguez. Domínguez pone el balón ahí con Cardoso. El experimentado zaguero del equipo de Recoleta. Retrocede para el arquero Falcón. Levanta la cabeza otra vez sobre el costado izquierdo. La pelota para Luis Cardoso. De vuelta con Falcón. Mueve, juega en su terreno Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámenos al sitio 296060 Fleming. Quitadol para cada dolor en Quitadol y después sube Quitadol estelaje a nuestra calidad, su seguridad. Va a sacar desde el fondo Romero para el equipo de Recoleta. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. La pelota le va quedando a Roberto Ramírez, el futbolista que el año pasado estuvo en el 2 de mayo. Hoy con la camiseta de Nacional, dejando para Vargas. Vargas y la salida para la academia sobre el lado izquierdo. Toca para el experimentado Celso Ortiz. Ortiz juega para Rodríguez. Otra vez va Vargas, utilizando el carril izquierdo Nacional para atacar. Se mete Duarte, quiere ganar fondo de cancha. Va a colocar el centro, pelota al área de Recoleta. Cierra Domínguez. Domínguez juega por abajo, busca la salida López para el equipo de Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo argentino, fecha número 4, minuto 10. Aguardame que viene el gol de Recoleta dentro del área. Sandoval está
cruzó bien la marca. Buen cierre, señores, de Cañete cuando Sandoval iba a rematar. Estilo de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buen pase de Zamudio. La primera que recibió sobre el perfil izquierdo encontró el hueco casi como con la mano. Habilitó muy bien allí Zamudio en medio de los centrales. Filtró esa pelota, no logró controlar Sandoval. Igual sacó al córner el defensor tricolor. Le va a pegar Wilfrido Báez sobre el lado izquierdo. Con la pierna derecha, tiro de esquina. Van Cardoso Domínguez, Zamudio dentro del área. Pase corto para Alejandro Silva. Va Alejandro, tira. Mal lejos afuera. Remató el volante de Recoleta. Tiro de portería para Nacional. Fecha número 4, campeonato argentino, minuto 18. Siguen igualando 0-0 Vélez Arfiel y San Lorenzo. En el equipo del Ciclón de Bote de titular, el paraguayo Rolando Gil. Va a sacar desde el fondo Cañete para la academia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados PVH laminados y más. Seguimos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Cañete con la pelota descargando para Juan Luis Alfaro. Cruzamiento de terreno, lateral diestro de la academia. Pierde ante la marca de Sandoval. Baja por el medio, busca, pero no alcanza a controlar a Matías López para el equipo de Recoleta. Rejetura bien Cañete, juega para Monteagudo, va tocando en su terreno al equipo de la academia. Cobreplex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreplex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Va cara, carga Nacional, busca controlar, se le va la pelota a Fabricio Cara. Saque de costado en su terreno para Recoleta. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. De momento Recoleta Nacional empate en 0-0. Eso seguro, Chaco. De fondo en Encarnación 20-30 Trinidense Cerro, arbitraje de Dardis López en el bar Carlos Figueredo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza, probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo, teja, broma, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando a Vargas. Vargas toca por el medio. Juega para Ramírez. Ramírez encara, cruzamiento de terreno. Levanta la pelota para Lucas Rodríguez. Va Rodríguez, quiere ganar fondo de cancha. Avanza Rodríguez. Se le va la pelota por línea de fondo. Pide córner. ¿Qué dice Romero? Es sac, es córner. Tiro de portería. Córner. En principio iba a indicar saque de arco, pero se determinó por indicar córner. Señores, tiro de Ahora esquina al por la final el visita. saque de arco. Al final, que en principio córner, saque de meta, córner y ahora tiro de portería. Así es, él mismo no se decide, pero en este caso me parece que su asistente, el uno Eduardo Britos, lo ayudó a corregir lo que iba a decidir. Salida que favorece al equipo de Recoleta. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. La pelota le va quedando a Báez. Báez se viene con Sandoval. Sandoval otra vez para Wilfrido Báez. Carga Recoleta. Encaró, escapó de la marca de Monteagudo. Atención dentro del área. Va. Báez coloca centro. Cierra bien Vargas. Corner de vuelta para Recoleta sobre la zona derecha. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Jorge González buscando el primero. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzan siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. En Bristol ofertas en aires acondicionados, cuotas desde 199.000 guaraníes, instalación gratuita. Un pack de 12 de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le va a pegar Báez, coloca centro, pelota arriba, golpea de cabeza, sacando Monteagudo, colabora Gaona Lugo también en el fondo. Insiste Luis Izquierdo sobre el equipo de Recoleta, va Sandoval. Cañete en la marca, le queda la pelota, el disparo al arco. Matías López quiso sorprender, lejos afuera. Va a reponer desde el fondo Rojas para Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Quitadol, para cada olor en quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Mañana en Itahualuqueño Olimpia, Guaraní va a recibir a Libertad. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Portín, Frutos del Bosque, probalo ya.
La pelota de Sebastián Vargas jugando para Monteagudo. Controla con la zurda, pone la pelota cerca. Con Cañete, mitad de terreno prácticamente con Juan Luis Alfaro. Va Juan Luis Alfaro cruzando mitad de terreno, descargando para Gaona Lugo. Se viene Nacional sobre la banda derecha. Buena devolución para Alfaro que mete la diagonal. Se frena porque no tiene conexión. Termina perdiendo, aunque recupera bien Alfaro. Quiere ganar a fondo de cancha, coloca centro. Pega la pelota Miguel Zamudio. Tiro de esquina para Nacional sobre la zona derecha. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va buscando el primero el equipo de Sarabia. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay productos de los Andes. Instagram productos de los Andes. Peirega. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Alfaro y el centro, le queda Vargas en la media luna, va Nacional, disparo. Bloquea bien en la marca, sacando López que quiere contragolpear. Cierra retrocediendo, corriendo rápido a Monteagudo. Levanta al zaguero argentino con la zurda. La pelota le va quedando para ahora a Celso Ortiz. Retrocede todo con Cañete, vuelve a comenzar desde el fondo la visita. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. La temática del partido es Nacional proponiendo y esperándolo para el contragolpe Recoleta. Sí, está en un plan más de aguantar, de esperar a Recoleta. Igual hay ganas de uno y otro. El otro día Báez fue vital en el primer tiempo ante Libertad. Me parece que también puede ser una pieza clave sobre el sector derecho del cuadro canario. El que busca, el que intenta, el que tiene la iniciativa de la parte inicial es Nacional. Saque de costado, campo rival para Nacional. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mi Idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo, línea de alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Fritan S.A. Saca desde el fondo Alejandro Silva para el equipo de Recoleta, pierde por el medio con Celso Ortiz. Este juega con Monteagudo, inicia el ataque Monteagudo para el equipo de Nacional sobre la zona derecha para Gaona Lugo. Ya vamos a marcar el tiempo de juego para Gaona Lugo, se le va la pelota para el fondo. Lateral en su terreno para Recoleta, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Limpia Jorge. Y por ahora aquí en el Martín Torres, Recoleta Nacional empata en 0-0. Y su seguro, Chaco. El lunes en Villa Lisa, Tembetaré, General Caballero y en el cierre de la fecha 4 en Itagua, Meliano frente al 2 de mayo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Hay una nata que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nata que satisface tus necesidades. Utiliza el carril izquierdo Nacional para intentar el ataque, aunque pierde Vargas. Se viene Medina de contra, carga el equipo de Recoleta, centro, está Rojas. Rojas le saca el gol a Sandoval. Sandoval definió con azur de error de Vargas. Ganó fondo de cancha Medina, el centro para Sandoval. Logró puntear y Rojas de manera estupenda le termina sacando la chance de concretar a Sandoval, niño. Se salva aquí el arco de Nacional, justito el manotazo salvador de Vargas. Otra buena corrida, el sector más utilizado, el sector derecho del ataque de Recoleta. Buena conexión que termina en la zona casi de ataque, el borde de la chica con Sandoval puntando esa pelota, casi sorprendiendo a Santiago Rojas, que justito va casi al cuerpo, pero mete justito el manotazo. El brazo salvador allí, porque fue la más importante en el partido. Esta llegada de Recoleta hasta el fondo. Sandoval definió, tapó Roja de Nacional. Se salvó la academia, el partido sigue 0-0. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Intentó Duarte para el equipo de Nacional, no alcanzó la pelota. Atento el arquero Falcón, juega rápido para el experimentado Luis Cardoso. Cardoso tiene la pelota, control con la zurda, juega cerca con Domínguez. Va sacando desde el fondo el defensor de Recoleta. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Alejandro Sila, buen pase para Zamudio. Levanta centro, Zamudio atento a las manos del arquero Rojas.
que le reclama algo allí a Montagudo. Se dirige también ahora a Cañete. Saca corto, lo hace con Alfaro. Inicia desde el fondo el equipo de Nacional. Cuando nuestras águilas albirrojas coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saca desde el fondo Romero para Recoleta. Va recuperando Vargas. Vargas jugando para Celso Ortiz. Frena bien con el pecho. La pelota para Roberto Ramírez. Desplaza bien en campo rival sobre el lado zurdo. Fue al piso. Falta. Falta de Baez sobre Ramírez, tiro libre, peligroso cerca del área para Nacional. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. ¿Quién le va a pegar, Germán? Lucas Rodríguez. Rodríguez con la zurda, va por el primero Nacional. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar y proteger, asesorate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Le va a pegar el uruguayo Rodríguez, tiro libre, peligroso para Nacional cerca del área. Solamente va, se le va a reír a orden del juez. Montagudo, Cañete dentro del área, vino centro para Ortiz. Despeja la defensa de Recoleta, va recuperando de vuelta Rodríguez, pierde en el mano a mano, en el forcejeo allí con Aldo González. Habrá saque de costado en su terreno para Recoleta. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula accionera para nuevos alumnos, ingresa a unibe.edu.py. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Baez quiso sorprender al arquero Roja, que está atento. Juega rápido, le experimenta arquero de Nacional por el medio con Montagudo. Se hace con la pelota Ramírez asociándose en mitad de terreno ahora con Cañete. Cañete con el esférico. Se va metiendo sobre la punta derecha, aplica el freno, levanta la cabeza, pone el esférico para atrás con Montagudo. Va jugando en su terreno el equipo de Nacional. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arroyo, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todos los estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco indica. Corre. Que van empatando Recoleta, Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Va a sacar Montagudo para el equipo de Nacional. Apracur, la solución para cambios del clima en la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota por el medio para Fabricio Jara. Va Jara sobre la zona derecha, quiere ganar fondo de cancha, pica. Se mete Jara, se le termina yendo. Le reclama al asistente. Le saque de costado, saca Zamudio, deja para Alejandro Silva. Otra vez con Zamudio, la salida de Recoleta. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya de máquinas, herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. De los dos entrenadores, ¿quién es el que da más indicaciones, Germán? Sarabia es el que está dando más indicaciones. En el caso de González, conversa más con su asistente Héctor Sonhauser. Sarabia sí, no se queda aquí. Pasitos cortos, pero sin inquietud por parte del técnico nacional, lógico. Va a sacar Romero para el equipo de Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. 20-30. Señores, en Encarnación, en el sur del país, en la continuidad del torneo Apertura, juegan Trini Vence Cerro. Allí dirige Dardis López, en el bar Carlos Figueredo. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Imbatibles de stock, prepisa esto la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de Areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Romero jugando la pelota para Luis Cardoso, el experimentado central y capitán de Recoleta. Tiene el esférico para Domínguez. Domínguez asocia de vuelta con Romero. Sobre la línea central, campo rival, pisa el esférico como un salonista. Casi pierde ante la presión de Duarte. Obligado a retroceder ahora con Falcón. Falcón y la salida para el conjunto de Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevilla, 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Quitadol para cada olor en Quitadol y después supe Quitadol es de la que a nuestra calidad, su seguridad. Vive intensamente el partido la mascota de Recoleta, Germán.
Sí, baila, salta, vibra al son de la música allí al pie del sector preferencial lado sur. La mascota, el canario de Recoleta. Saca desde el fondo Vargas para Nacional. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Air Tokyo Experience. No romportín Productos del Bosque. Probalo ya. Balón en poder de Alejandro Silva. Silva jugando para Falcón Niño. Hablando del canario, el que tuvo la mejor chance fue el cuadro canario con esa de Sandoval. Una buena jugada sobre el sector derecho y al borde de la chica, el cuadro amarillo. De los pies de Sandoval, la más clarita que tapó muy bien Rojas. De los dos, el que estuvo más cerca de anotar fue el cuadro local. Se va metiendo Báez, cruza, viene la marca Vargas, la pelota a un costado lateral y es cerca del banderín para Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 18 de juego, primera parte, el partido está 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la cuarta ronda de la FA Cup, Brighton derrota 2-1 a Chelsea, minuto 74. En el minuto 68 ingresó el paraguayo Diego Gómez. Con esto se está metiendo la siguiente ronda el equipo del Brighton, Fernando. Así mismo, señor, a la quinta ronda de la FA Cup. Saque de costado en su terreno para el conjunto de Nacional. Reclama algo Vargas. ¿Qué pasó, Germán? Quería jugar un poco más adelante el lateral. El árbitro Romero le pide que retroceda un par de metros. Va a sacar Vargas para el equipo de Nacional. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, no atiendo online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Aguardame, está el gol de Recoleta. Vino, poste. La pelota al poste. Va hacia el disparo. Solo al poste. No se puede creer lo que acaba de desperdiciar Wilfrido Báez. Logró recibir, giró, remató, pelota que pega en el poste izquierdo. En el piso estaba Rojas. Qué manera de perder una chance clara de gol para Recoleta Niño. Y se lamenta Wilfrido Báez después de esa magnífica chance. Otra buena llegada de Recoleta. Le dejaron justo el hueco donde estaban los centrales de Nacional. El rebote para él solito, que gira. Le da muy fuerte el balón, pero sumado a eso también bien esquinado. Tan esquinado que pega en el poste izquierdo. Totalmente parado Rojas. Con facilidad le están llegando a Nacional. En esta perdonó Báez. Parecía el primero para Recoleta. Milagro en el arco de la academia. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Señores, Recoleta Nacional van empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Carga Jara sobre la zona derecha para Nacional que responde. Centro, pelota que pega en la espalda de Zamudio. Estiro de esquina para el equipo de Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desde la derecha le va a pegar Gaona Lugo. Fecha 23 de la Liga Española, minuto 70, Real Madrid empató el compromiso. En el minuto 50, Kylian Mbappé, el francés, pone el 1-1 transitorio ante Atlético de Madrid. Vendrá el córner de Gaona Lugo para Nacional, pelota arriba, le va quedando a Fabricio Jara, cabecera del área, otro centro, balón para Duarte, apunta, tira, no había mano, piden penal, vino, gol, banderín arriba, Offside. banderín arriba de Cañete que convierte, pero me parece que habrá revisión, porque piden penal los futbolistas de Nacional, el remate bloqueado, me parece que impacta en el futbolista en Sandoval, piden penal del rebote, convierte Cañete, posición adelantada Niño. Sí, fue una jugada bastante rápida, por lo menos aquí en cabina no advertimos si fue mano o no. El jugador Sandoval cae como si fuera que la pelota le pegó en el rostro, pero los de Nacional pedían una mano de rebote, justo le termina quedando allí a Cañete que anota, pero ya estaba en posición adelantada. Veremos qué se termina por revisar en esta acción. Reclama Donalugo y algunos futbolistas de Nacional. ¿Qué sucedió allí en el área de Recoleta? De momento, tiro libre para Recoleta. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con Excel La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. En el bar está Marco Franco, ¿es así, Germán? Así es, allí está asistido por José Cuevas. Hay charla entre Romero y Franco. El Sí, juez así del VAR. es. Sí, recién le dijo a Falcón que espere un ratito para jugar. Ahora le autoriza. No pasó nada, Jorge. Muy bien, pelota a la salida para Recoleta. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cárgate cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te vas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell.
La pelota le va quedando sobre el sector izquierdo a Zamudio. Se viene Recoleta, que ya tuvo dos situaciones claras para abrir el marcador. Una terminó sacando Rojas. El otro, el disparo de Báez que pegó en el poste izquierdo. Tiene el balón Luis Cardoso. Retrocede todo con el arquero Falcón. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo de Recoleta. En Plus Car, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja a Feliz y Seguro, sucursal digital 0982755-250 o pluscar.com.py. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Va Wilfrido Báez sobre la zona derecha, le genera constante peligro a la defensa nacional. La presencia de Báez para el equipo de Recoleta, jugando ahora Romero con Alejandro Silva. Silva retrocede para el capitán Luis Cardoso, que está en campo rival, controla la pelota, juega por el medio con Domínguez, va a la persecución por parte de Duarte, muy solo, le reclama allí a Jara que lo acompañe. El esférico le va quedando a Falcón con Cardoso, va tocando Recoleta en terreno rival. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. López tiene la pelota sobre la zona derecha para el conjunto de Recoleta, que vuelve a meterse en terreno de la academia. La pelota de Medina, sube Marcelo Medina, buena descarga para Wilfrido Vázquez, quiso jugar de lujo, pierde la pelota, gana un lateral y es cerca del banderín para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 24 de juego, primera parte del partido, está 0-0. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, la de más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. La pelota de Luis Cardoso. Y poco hasta aquí de Nacional en el partido, Sí, en el inicio alguito, una iniciativa, pero después se fue apagando. No hay creación, le cuesta un poco la recuperación al que tiene la pelota, y por lo menos en el comienzo las dos chances fue Recoleta. La de Sandoval, que tapó muy bien el arquero Cardoso, esa jugada sobre el sector derecho, y luego esa de Wilfrido Báez al palo, y ahora nuevamente el ataque Recoleta. Se viene Báez, deja la pelota para Sandoval, juega con Medina, pierde la pelota, va sacando desde el fondo Ortiz para el equipo de Nacional. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 92, Torino iguala 1-1 con Genoa. En el minuto 85 ingresó en Torino el paraguayo Tony Sanabria, sigue en la banca de suplentes. En Genoa el otro paraguayo Hugo Cuenca. Se va metiendo Báez, juega la pelota para López, otra vez con Báez, gol en camino, vino Rojas, de vuelta, increíble cómo sigue desperdiciando Recoleta. Báez dentro del área, el disparo de López, Rojas termina salvando el arco de Nacional, niño. Buen partido de Medina por derecha, del propio Wilfrido Báez, es el sector con mayor complicación de Nacional, allí las espaldas de Vargas. Ese sector de hecho utiliza muy bien el equipo de Recoleta. Aquí Matías López justo va al medio donde estaba parado el arquero Santiago Rojas. Otra buena llegada, la tercera ya, en donde incomoda a Nacional. Por eso me parece que Sarabia pone a calentar a alguno de sus suplentes. Algo definitivamente no le está cerrando Sarabia, principalmente en el perfil izquierdo de su zona defensiva. No está trabajando bien allí Nacional. Ahora algunas indicaciones a Celso Ortiz. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando Recoleta, Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Que venía reclamando Rojas el arquero Germán. Que lo habían atropellado, que el jugador de Recoleta lo había atropellado y por ende le había hecho falta en el último ataque de Recoleta. Tiene buen panorama Ramírez, se viene, que se equivoca en el pase, intenta el ataque Jara sobre la zona derecha para Nacional, cruza la marca Zamudio, saque de costado, campo rival sobre la zona derecha para Nacional. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Corre Cañete la marca cuando intentaba meterse, filtrarse en campo rival. Sandoval cruza bien Cañete, reclama Jorge González, entrenador de Recoleta. Habrá saque de costado, lateral en su terreno para el equipo de Recoleta. Enérgica llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A.
La albirroja sub-20 que ayer le ganó en Venezuela en el hexagonal sudamericano a Chile 2-1. Vuelve a jugar el día lunes. Paraguay por la tercera fecha del hexagonal juega ante Brasil el día lunes. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Quitador para cada olor en Quitador y yo pues sube Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se viene Vargas, carga Nacional, se mete Rodríguez, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, pega la pelota en la pierna de Marcelo Medina, habrá tiro de esquina, costado izquierdo para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Ortiz o el propio Rodríguez en Nacional. El mismo Rodríguez, el uruguayo, Jorge. Rodríguez y la ejecución del córner, la orden de Romero, tiro de esquina para Nacional que va por el primero. Va Rodríguez, apunta, levanta con la zurda, pelota al área, monta agudo de cabeza, las manos de Falcón. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. 28 tenemos, señores, de la primera parte. Siguen empatando Recoleta Nacional 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, fecha número 4 minutos 43. Vélez Sarsfield igual a 0-0 con San Lorenzo. En el Ciclón de Boedo de titular el arquero paraguayo Orlando Gil. Hoy en Argentina juegan River Independiente y Racing. Va a recibir a Boca, una nueva fecha del fútbol del vecino país. Va a sacar desde el fondo, señores. Medina juega con Domínguez y Fernando. No, y estaba mencionando River Plate Independiente a las 20:15. Antes 19:30 Rosario Central ante Atlético Tucumán. Y a las 22:15 Racing ante Boca Juniors. Duelo de equipos grandes en dicho país. Bien, se viene Alejandro Silva, carga a Recoleta, pelota para Báez, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, impacta en Vargas, va a sacar Rodríguez para la Academia. Dulce César, tradición en cada bocado, sabor que abraza. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Me parece que el árbitro va a frenar la marcha del fútbol, si no me equivoco, Germán. Sí, dispone de minutos de hidratación para los jugadores, minuto que seguramente va a ser aprovechado por cada uno de los cuerpos técnicos para dar instrucciones con mayor detalle y cercanía a sus dirigidos. Pausa, señores, aquí en Santísima Trinidad, Recoleta Nacional van empatando 0-0. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica, ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Fecha 23 de la Liga Española, minuto. A ver, discúlpame que te pise. Hay un informe de alerta. Habrá que ver si llega la lluvia. Afectará Asunción Central y varios puntos del país. Dice. Hay un informe de meteorología. Ojalá que llegue. Por eso nada más te quería pisar, porque hace rato esperamos la lluvia. Pero para la tarde-noche y principalmente en las primeras horas de la noche. Acaba de lanzar meteorología. Veremos si llega o no. Puede ser el pronóstico y queda allí nada más. Ahora sí, Fernando, con las disculpas. Minuto 80, 1-1 Real Madrid ante Atlético de Madrid. Por el momento, empate en el clásico madrileño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Cristian Jorge. Señores, van empatando Recoleta Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Sigue la pausa, se van hidratando, refrescando a los futbolistas de ambos equipos. Ya va retornando Nancy Fernández, una de las asistentes en el partido. Lo hace ahora Blas Romero. En instantes continúa Recoleta Nacional. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griferías y mucho más. Charlete con 2034 Asunción, Cantabria sea. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia, el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. El miércoles de revancha en Lima, Perú. Partido de vuelta, repechaje, etapa 1, Copa Libertadores. Alianza Lima recibe a la Academia, recibe a Nacional. En la ida empataron 1-1. Unicel C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeó y Pilar. Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, ¿te gusta? Germán, vos que tenés mejor panorama. ¿Hay buen marco de público en la zona de las preferencias?
Sí, hay buen marco de público. O sea que mejor del que yo me esperaba, considerando que ambos no están atravesando su mejor momento en esta apertura. Yo esperaba un poquito menos de porcentaje de gente, pero hay muy buena en los tres sectores, tanto preferencia sur, preferencia norte y también aquí en la preferencia central por debajo de las cabinas. Ya regresaron ambos equipos, va a continuar el fútbol, habrá tiro de portería para Nacional. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo, tejo, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Jara tiene la pelota para Nacional, corta bien Romero jugando para López por el medio, está con Wilfrido Báez, asocia bien sobre el costado izquierdo con López, quedó sentido Báez, piden tarjeta, la infracción de Ramírez, tiro libre en ataque, tiro libre para Recoleta. Ingresa a www.posta.la, Postal a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. ¿Va a aparecer o no la tarjeta para Ramírez? Hasta aquí le perdona al árbitro Germán. Sí, advertencia verbal solamente, pero sí, por el modo en que le dijo, prácticamente le dio a entender que la próxima será amonestado el volante central tricolor. Señores, le va a pegar a la pelota Alejandro Silva, tiro libre que corresponde a Nacional, la orden del juez, 3/4 de Terrino. Va Silva, coloca centro, pelota al área, intentó por arriba Romero, balón lejos afuera, tiro de portería para Nacional. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, cada copa es un brinde por la amistad. Representa y distribuye frutas de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El 20 de marzo por la jornada 13 de las eliminatorias, Paraguay va a recibir a Chile en el Defensores del Chaco, y el día 25 de marzo visita Colombia en Barranquilla. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Cuarta ronda de la FICAT, minuto 89, Brighton sigue derrotando 2-1 al Chelsea. En el minuto 68 ingresó en las gaviotas el paraguayo Diego Gómez. Estiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Alejandro Silva para el equipo de Recoleta. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Escribe al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le va a pegar a Alejandro Silva buscando la cabeza de Cardoso, de Domínguez, del propio Sandoval. Sobre la banda derecha el árbitro le está advirtiendo algo a Rojas. ¿Qué pasó? Que quite más lejos su toalla y también la botella de agua que tiene a un costado del palo, muy cerca de la cancha ya tenía esos utensilios el arquero de Nacional. Ahora sí Alejandro Silva y el córner sobre la zona derecha, coloca centro, pelota para Sandoval, el testazo, saca como puede desde el fondo, Vargas colaborando en defensa, hubo falta, en ofensiva todo anulado, tiro libre que favorece a Nacional. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60%, productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma vemos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando Recoleta Nacional, por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana en Itagüá 18-15, Luqueño limpia, arbitraje de Carlos Paul Benítez en el bar Juan López. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía, representa y distribuye Britan S.A. Cerámica Itagüá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216, ingresa a cerámicaitagua.com.py. Info Aguacero. Aquí Juancito Silva nos dice zona Luque, curva Romero, Aguacero. Muy bien, en algunas partes entonces ya se vino la lluvia, pelota para Recoleta, lo va a hacer desde el fondo Cardoso. Hay una nafta que satisface tu faceta, superpotencia para conquistar cualquier camino, superaditivación, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranca con baterías Barta, si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Luis Cardoso con la pelota juega sobre la zona derecha para Domínguez, cruzando mitad de terreno, lo persigue Duarte, la marca. La pelota le va quedando ahora a Romero, no se quiere
complicar, por eso la manda para atrás con Falcón. El arquero que tiene la pelota con la pierna derecha, corto el pase con Cardoso. Va comenzando desde el fondo el equipo de Recoleta. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tele, acceso sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito con la UTIG, estudia cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Bueno, Báez quiso eludir a 5 de Nacional, es imposible solo. Pierde la pelota, le reclama justamente allí cerca Marcelo Medina. Va recuperando la pelota López para el equipo de Recoleta, juega para Alejandro Silva. Buena descarga para Marcelo Medina. Otra vez con Wilfrido Báez, pisa el área, de cabeza montagudo en la marca. Corre Marcelo Medina, Vargas primero en la marca. Se equivoca Vargas, le queda Alejandro Silva, punta en la media luna. Centro para Zamudio, está Rojas, se queda con la pelota, niño. Buena era la conexión, solo que se le fue como que un poquito de más esa pelota a Zamudio. Por eso lanzándose, buscó meter el centro. En otro momento también Alejandro Silva tiene buena pegada. Se animaba a pegarle al arco. En esta optó por el pase sobre el perfil izquierdo. Buena conexión de nuevo, porque busca, intenta de los dos el que está mejor, más claro con el balón, con mejores ideas. Ese es el cuadro amarillo, el equipo canario. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Quitador para acá, Olorán, quitadores, después sube quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La pelota le va quedando a Lucas Rodríguez, juega sobre Juan Luis Alfaro, va Nacional por derecha. Juan Luis coloca centro, lo buscan a Gaona, Lugo, la pelota de Báez. Pasó a jugar Rodríguez por derecha y Gaona Lugo sobre el costado izquierdo. La orden de Sarabia, Germán. Así es, desde hace más o menos 3 minutos o más bien para ajustar mejor, Jorge, desde que volvieron de la pausa de hidratación, intercambiaron posiciones a pierna cambiada ambos jugadores. Pelota en la salida de Cardoso para Recoleta. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No Ron-Fortin Frutos del Bosque, probalo ya. Luis Cardoso, el experimentado central nacido en Yaguarón, departamento de Paraguarí, controla, juega para Falcón. Lanza Falcón la pelota sobre la zona derecha. Aparece Domínguez, cruzando mitad de terreno, aplica el freno, levanta la cabeza, va retrocediendo con el capitán, con Cardoso. Nadie, absolutamente nadie de Nacional en la presión. Juega tranquilo, mitad de terreno, Romero para Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fecha 24 de la Liga Italiana, igualdad 1-1 final entre Torino y Genoa. En el equipo de Torino ingresó en el minuto 85 Tony Sanabria. Hugo Cuenca no tuvo minutos en Genoa. Le falta la puntada final a Recoleta. Llega, pero no concreta, niño. Sí, en esta con Medina ganando el sector derecho, muy activo ambos. Si no se va, ese es Medina. Medina, el pase allí para la presencia de Matías López. Se escapó por poquito. De los dos sigue siendo el que está mejor. Si bien en la última también había tenido una chance importante, pero está muy solitario. Solo como único punta Diego Duarte. Habrá que ver si nos cambia también un poquito el esquema de nombres Sarabia de cara al segundo tiempo. Eso sí, mucho está cuidando de cara al juego de revancha que tendrá por Copa Libertadores. El partido sigue 0-0, Darío. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestra célula albirroja coincide, disfrutamos distintos short y beef, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección, short y beef, sponsor oficial del albirroja. Constantes problemas de Báez para la defensa nacional, eludió la marca de Ramírez, tuvo que ir al fuerte roce, cruce de parte de Monteagudo, falta, cabecera del área, tiro libre peligroso para Recoleta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco indica Jorge. Recoleta Nacional están empatando 0-0. Y su seguro Chaco. Aparte de Luqueño Olimpia, mañana en Dos Bocas, 20-30, partido que promete mucho. Guaraní Libertad, arbitraje de David Ojeda en el bar, Fernando López. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Perfil para un zurdo, le va a pegar Zamudio, 4 la barrera, aunque está también para entrar Alejandro Silva. Atención con esta acción, señores, tiro libre peligro sobre Recoleta, puede estar el primero, dando indicaciones rojas el arquero. Va Alejandro, va Zamudio tira, mal, lejos afuera. Le pegó mal Zamudio, intentó marcar el primero para Recoleta, niño. Bien, le dice Silva allí a Zamudio, buscó el ángulo izquierdo, pero no bajó del todo esa pelota. Se le dio con mucha rosca, era buena la chance para Recoleta. Aquí le experimentó Zamudio, pateó, pero no terminó por convertir. Otro mensaje de los oyentes, reporte de sintonía, zona Ñembuy, Llovizna, acceso sur, el imparcial igualmente reportando sintonía Víctor Manuel.
Muy bien, saludos para el imparcial. Saque de costado de Báez para Recoleta. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjeon pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. También zona Sajonia, el tradicional aguacero, dice Edgar Hermosillo. O sea, todos lados está llegando al aguacero, pero después eso produce mayor humedad. Sí, después sí, mucho más calor. Saludo para Edgar, fanático del tricolor, fanático de Nacional. Va a sacar desde el fondo Rojas, 42 clavado, primera parte del partido, 0-0 Darío. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula accionará para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Romero baja de cabeza, la pelota le va quedando por ahora. Wilfrido Báez, todo Recoleta prácticamente en esta primera etapa. Pero hasta aquí no convierte, tuvo 3-4 situaciones claras de gol. Báez hinca la marca de Vargas. Infracción de Vargas, Báez en el piso. Se va recuperando Wilfrido Báez, lo ayuda allí su compañero Medina. Tiro libre para Recoleta. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Luis Cardoso con Alejandro Silva, se asocia Silva con López. Eva López, Matías López por el medio, dejando para Romero, tiene panorama, pica sobre la zona derecha, adelanta con Medina, Marcelo Medina tiene el control de la pelota cabecera de Lara, juega para atrás con Romero. Romero se va juntando, atención, disparo al arco. Intentó Aldo González, remate desviado, tiro de portería para Nacional. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. El delantero Hugo González, ex 3 de febrero, Sandoval, digo, Hugo Sandoval, 3 de febrero en algún momento, pasado por Guillermo Brown, también del fútbol argentino. Pasó también por Nacional, creo que estuvo por el Corinthians, en la sub-20 del Corinthians también. Es un jugador de la zona del este del país, Hugo Sandoval, delantero de 24 años, que ya tuvo una para anotar en la anterior, el delantero de la zona del Alto Palma. Va a sacar Roja, falta sobre Cañete, que se va recuperando, tiro libre en su terreno para el equipo de Nacional. Electroban te acompaña en la vuelta a clases. Venía Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Quién es el que estaba intensificando Nacional? Me parece que es Juan Fernando Alfaro, Varios son, pero el que estaba intensificando era él, Juan Fernando Alfaro. La pelota le va quedando por el medio. Aldo González se encara y pierde ante la presencia de Cañete, colaborando allí también Juan Luis Alfaro. Saque de costado para Recoleta. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. La pelota de Domínguez, se viene Julio Domínguez, cruzando mitad de terreno sobre la banda derecha, acelera ahora, levanta la cabeza, va frenándose, toca ahora sobre la zona diestra, corre Medina, eludió la marca de Gaona, Lugo, levanta para Domínguez, carga López, López para Recoleta, abrazando va el gol en camino, vino, definió mal González, cierra ahí la marca, Montagudo, y es tiro de esquina sobre la zona derecha para Recoleta. Pupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mina Salaria no le gusta el desempeño muy defensivo de su equipo. Cosas por ajustar. Volvió a llegar bien Recoleta en esta que tendrá el tiro de esquina. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica corte. Recoleta Nacional, van empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Centro de Báez, intentó Romero, pierde la pelota ante la marca de Jara, sale la academia. ¿Cuánto más? 2 minutos más, Jorge, va hasta el minuto 47 de esta etapa inicial. Va a insistir Báez para el equipo de Recoleta. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Atención, se viene Gaona, Lugo, levanta la pelota sobre la zona derecha para Juan Luis Alfaro, contragolpea la academia, se va juntando ahora con Rodríguez Alfaro, Rodríguez mete la diagonal, ya se
se armó la defensa de Recoleta. Le va quedando Ramírez. Ramírez para Fabricio Casi. Alcanza, habrá peligro. No alcanzó, no llegó porque está a la marca de Báez colaborando en defensa. Despeja Domínguez para Recoleta. Imbatibles de stock, video unido de espagueti Monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular Concepción, la unidad 9.950 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Carga Báez, coloca centro la marca de Alfaro. Cierra Juan Luis Alfaro. Tiro de esquina, costado izquierdo para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El córner y se va el primer tiempo. De momento 0-0. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada App. Con Bancovi, tarjeta de crédito 100% reintegro en peajes Luque, Samber e Itá. Viernes, sábados y domingos, Bancovi crece desde la raíz. Va al centro, pelota arriba, las manos de Rojas que intenta el contragolpe. Va el pelotazo largo para Duarte. Le propone el mano a mano a Luis Cardoso que retorna rápido. Va corriendo Duarte, fue al piso, falta. Falta de Cardoso, de Medina. ¿Fue de Medina? Medina, sí, sobre Diego Duarte. Tendrá un tiro libre Nacional antes de que termine la primera etapa. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología y con congelación rápida de manera individual, las fresas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. En el inicio de la cuarta fecha de la apertura aquí en Trinidad. De momento, Recoleta Nacional 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. La presentación del comentario de Jorge el Niño Sosa antes de ir a Germán. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cebellala 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Quitador para cada dolor en Quitador. Ellos pues Super Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Germán. Gracias, Jorge. Me voy a acercar acá junto a Adolfo el Mencho Fatecha, padre de Gianluca Fatecha, uno de los jugadores que compone el plantel del Deportivo Recoleta. Don Adolfo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué partido se está viendo? Recoleta dominando, llegando con claridad, lo único que le falta es la puntada final prácticamente. Sí, un buen comienzo primeramente de Nacional. Los primeros 5 minutos creo que Nacional fue superior, pero rápidamente Recoleta con el buen juego, un buen mediocampo, dominó las acciones. Creo que le está faltando la puntada final. Ahora somos recoletando fanáticos, así que ojalá que puedan llegar a algo rápidamente y mantener el buen juego que estamos viendo. No solamente venís como acompañando en familia al hijo, sino también como hincha. Como hincha, sí. Gianluca está acá, vamos a ver si le toca minutos en el segundo tiempo. Mi hijo menor está en la reserva de Recoleta, así que estamos alentando a Recoleta, al amigo Luis Vidal, así que estamos en familia. Era previsible, por ser un equipo recién ascendido, este arranque medio complicado para Recoleta, sin haber podido ganar aún en lo que va del torneo, digamos, es entendible por un lado, ¿verdad? Sí, siempre es el famoso derecho a piso que se está pagando, ¿verdad? Hay muchos jugadores que están haciendo sus primeros partidos en primera división, cuesta. No es igual haber jugado 20 partidos en intermedia, salir campeón, que venir y jugar en primera división. El timing, el roce es distinto, pero yo creo que con el correr de los partidos y si Recoleta puede llegar a los goles y encajar 1 o 2 triunfos consecutivos, creo que se podría consolidar el buen juego que se ve por momentos que tiene Recoleta. Cambiando un poco de tema, profe Mencho, en cuanto a tu cuestión personal, vos estuviste hasta el año pasado en Sol de América. Para este año, ¿tenés algo previsto, digamos, volver a integrar la comisión o un cuerpo técnico de alguna institución, algún club, profe? Y sí, de formativas en Sudamérica, las cosas no cerraron para este año, así que estamos en stand-by. Estoy en mi academia, estoy esperando a ver si cierra algunos proyectos, pero como te dije, por el momento apoyando a la familia. Muy bien, gracias. Gracias, amigo. Gracias. Eran las palabras de Adolfo Mencho Fatecha, padre de Gianluca Fatecha, quien compone el plantel de Recoleta y que por supuesto está a la expectativa en este partido, Jorge. Muy bien, allí la nota con Fatecha, así que tiene su hijo en la reserva y también en la primera del banco allí Gianluca. Veremos si tiene actividad, ¿no? En el segundo tiempo. Buen primer tiempo de Recoleta, no logró, es cierto, llegar al gol, eso sí, pero hizo muy buen primer tiempo.
con chances, con situaciones, el cuadro canario, principalmente sobre ese sector derecho, donde estuvo bastante picante Báez, que ya hizo muy buen partido. El juego anterior ante Libertad, Wilfrido Báez, la presencia de Medina. Creería que Saravia puede hacer alguna variante para tratar de parar un poquito allí esos ingresos sobre esa zona, donde por momentos complica por la velocidad allí en el avance del equipo de Recoleta. Y sobre esa zona, sobre ese sector derecho, en la conexión de Báez, del propio Medina, apareció en una Sandoval allí el 9, hoy el delantero que tiene el equipo de Recoleta, punteando bien esa pelota, una pelota al borde casi del área chica, esas pelotas a quemarropa que fue con dirección al arco, pero estaba bien parado allí el arquero del conjunto de Nacional. Justito metió el brazo izquierdo Rojas, Santiago Rojas, para tapar esa pelota en una chance clara dentro de lo que fue el desarrollo del partido, en el movimiento, la situación y en la jugada en sí. Por derecha con Medina, que gana permanentemente esa zona, el juego de Báez, esa conexión y la buena posibilidad que fue generando dentro del desarrollo del partido el equipo de Recoleta en ese momento. Y después tuvo una más de Báez al poste izquierdo, cuando fue promediando también los 30 minutos del primer tiempo. Si bien en algunas esporádicas intentó Nacional, pero muy solo arriba Diego Duarte, algún balón largo buscando la presencia de Duarte, a ver qué puede hacer del medio para arriba. Pero de los dos, el que está mejor es el equipo de Recoleta, inclusive en esos apuntes de estadística de los disparos al arco, tuvo 3 con llegadas, allí sí se puede decir importante el equipo de Recoleta, a diferencia de Nacional, que no tuvo casi participación de cara al arco rival. Una tarde hasta esta parte tranquila de parte de Falcón, producto de los escasos movimientos ofensivos que tuvo en la tarde en el primer tiempo Nacional. Eso sí, se puede dar un segundo tiempo diferente con alguna variante de modificación del técnico Saravia dentro de lo que se vendrá, pero desde las llegadas, desde las situaciones, de los propios tiros de esquina, 4 tiros de esquina tuvo el equipo de Recoleta dentro del propio partido, solo 2 de Nacional, que así todo, alguna situación también intentó en algún momento dentro del propio partido, pero de los dos, el que es más claro con el balón, desde la distribución, desde el juego, es el conjunto de Recoleta. Es más, en el comienzo de partido, una buena habilitación desde el perfil izquierdo de Miguel Zamudio, hoy jugándose en el perfil izquierdo un balón largo, buscando la presencia de Sandoval, que no logró controlar bien. Se recuperó a tiempo la defensa nacional y ya en el inicio de partido tuvo ese primer tiro de esquina a su favor el equipo de Recoleta, que de los dos es el que está mejor, se lo ve más ordenado, más trabajado este equipo de Recoleta, por lo menos en la parte inicial. Eso sí, repito, eso no puede hasta aquí por lo menos ratificar desde el lado del marcador, el poder anotar, el poder concretar esas situaciones que fue generando dentro de la etapa y que se lo vio mejor a lo largo de este primer tiempo, por lo menos dentro de este compromiso. Mirando un poco también lo que se vendrá en el partido de Copa, está cuidando algunos valores del inicio el técnico Saravia. Habrá que ver si para los próximos partidos si se dan variantes dentro de lo que se vendrá para el segundo tiempo y mirando también el partido de Copa en lo que pueda hacer Nacional con alguna situación dentro del desarrollo del partido, con modificaciones que podrían llegar a darse. Por ejemplo, mirando un poco el banco de suplentes, vemos nombres como el de Gustavo Caballero, que hoy no es titular, pero que creería que por la serie de partidos que está teniendo, hoy también va a tener minutos en el segundo tiempo en algún momento. El propio Juan Fer Alfaro, que normalmente es titular. El otro día Rúa, si bien Rúa todavía no encontró su mejor versión dentro de lo que significa Nacional, son algunos de los que están, por ejemplo, en el banco de los suplentes y que me parece que pueden llegar a ingresar en algún momento del partido si así cree conveniente el técnico Pedro Saravia dentro de esta formación que tiene el equipo de Nacional. De los dos, el que estuvo más cerca, Sandoval, en esa jugada sobre el sector derecho, la chance, tapó muy bien Rojas, el tiro al poste de Báez, alguna aproximación más del cuadro de Recoleta en cuanto a las situaciones que se fueron presentando hasta esta parte en un primer tiempo bastante bueno, atractivo, que estamos viendo aquí en el estadio
de Trinidense, porque aquí hace de local hoy Recoleta ante su par de Nacional. Hablando de Trinidense, ya se vendrá luego este partido del juego entre Trinidense y Cerro Porteño. Hablando de Trinidense y Cerro Porteño, repaso de lo que se vendrá, los partidos para mañana, el lunes, el repaso de la fecha 4, Paraguayos por el Mundo también allí en coordinación con Fernando Medina a continuación. Vamos hasta Estudios Centrales, aquí en Trinidad, paridad en 0 entre Recoleta y Nacional, Fernando. Así pasaba entonces el comentario de entretiempo de Jorge Sosa para la igualdad parcial entre Recoleta y Nacional en el estadio Martín Torres, en el barrio de la ciudad capital. A las 20:30, Sportivo Trinidense ante Cerro Porteño en el estadio Villa Alegre. Se espera más de 10.000 personas. Arbitraje principal de Derlis López. En el bar estará Carlos Figueredo. Enseguida vamos a estar teniendo contacto con el compañero Richard Pitoni para que nos pinte el panorama de cómo está el ambiente en la previa de este encuentro entre Trinidense y Cerro Porteño en el estadio Villa Alegre de Encarnación. Mañana prosigue la fecha número 4, Sportivo Luqueño enfrentándose a Olimpia en el estadio Luis Salinas de Itagua a las 18:15 horas. Arbitraje principal de Carlos Benítez. En el bar estará Juan López. Para muchos, el partido de la fecha, Guaraní frente a Libertad en el estadio Rogelio Silvino Oliveres a las 20:30 horas. Arbitraje principal de David Ojeda. En el bar lo acompañará Fernando López. Y el lunes 10 de febrero se cierra la jornada número 4 con 2 encuentros. Atlético Tembetarú contra General Caballero de Juan León Mallorquín en el estadio Luis Alfonso Llani de la ciudad de Villa Elisa. A las 18:15 arrancará este cotejo. Arbitraje principal de Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Derlis Benítez. Y luego, segundo turno, Sportivo Meliano ante Sportivo 2 de Mayo en el estadio Luis Salinas de Itagua a las 20:30 horas. Arbitraje principal de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Suma Quiñones. Así entonces la fecha número 4 del torneo Apertura. Minuto 51, cuarta fecha del campeonato argentino. Vélez Arfiel igual a 0-0 con San Lorenzo. En el Ciclón de Boedo de titular el arquero paraguayo Orlando Gil. Luego a las 19:30 horas, Rosario Central ante Atlético Tucumán. De titular en el equipo rosarino, el lateral compatriota Agustín Sández con la camiseta número 3. En la banca de suplentes estarán los otros paraguayos. Camiseta 11 para Sebastián Ferreira y por ahí estamos viendo también con la camiseta 16 para Enzo Jiménez. Entonces Rosario Central ante Atlético Tucumán desde las 19:30 horas. A las 20:15 otro partidazo por el torneo argentino. River Plate ante Independiente de Avellaneda. El River Plate con Matías Rojas, Independiente con Gabriel Ábalos. El compromiso a las 20:15 horas. A las 22:15 horas Racing ante Boca Juniors a las 22:15. Los partidos entonces de esta jornada sabatina de la fecha número 4 del torneo argentino. Cheerio, cheerio, baby. Duelo de paraguayos se produjo en la Serie A, en la Liga Italiana, que está en el desarrollo de la fecha 24. Torino igualó 1-1 con Genoa. En el equipo de Torino ingresó en el minuto 85 Tony Sanabria y Hugo Cuenca con la camiseta número 30. Estuvo en la banca de suplente del Genoa, pero no logró ingresar. Otros resultados en la jornada: el Atalanta goleó 5-0 al Hellas Verona.
Empoli cayó de local 2-0 ante el Milan. El día de mañana prosigue la fecha a las 8:30, Venecia ante Roma. A las 11, Cagliari ante Parma. Mismo horario para Lazio ante Monza. A las 14, el Lille ante el Bologna. Y a las 16:45 horas, Napoli ante Udinese. Muy bien, Fernando, ya están los equipos aquí en Santísima Trinidad, ambos conjuntos dentro del campo de juego. Va a comenzar la etapa complementaria. Antes estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Sí, se va a producir la modificación en Nacional. Está todavía realizando el trabajo de calentamiento, esperando la autorización. Sí, el 11, Gustavo Caballero, va a ingresar. Suponemos que lo hará por Lucas Rodríguez porque no lo vemos en cancha. Así que deberá confirmarse el reemplazo entonces de Gustavo Caballero por el extremo uruguayo, el extremo zurdo uruguayo que llevó la camiseta 15, que lleva la camiseta 15. Estamos aguardando entonces el que muestre el cartel luminoso Juan López, el cuarto árbitro de este encuentro. Será entonces 11-15 la modificación. Gustavo Caballero 11, no volvió al campo de juego el uruguayo Lucas Rodríguez. Ahora se espera el inicio del segundo tiempo, Darío. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 le vas un Ferrari coleccionable más 95.000 te le vas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250 o pluscar.com.py. Ahora sí, la orden del juez mueve Recoleta, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Falcón tiene la pelota descargando para Domínguez. Domínguez sobre la zona derecha, levanta, teleférico en terreno de Nacional. Salta y gana por arriba Medina, carga Recoleta, corre López, quiere ganar a fondo de cancha, será córner o estilo de portería. Saque de meta que corresponde a Nacional. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. La pelota de Ramírez se complicó, perdió ante Sandoval, falta. Esto le suele pasar constantemente a Ramírez. Le ocurrió frente a Libertad, ahora falsa salida, termina cometiendo una falta y es el primer amonestado del partido, Germán. Así es, solamente está esperando que se ponga de pie el volante central de Nacional para Romero así exhibirle la tarjeta amarilla. Vos sabés que quedó golpeado Ramírez después de cometer o al momento de cometer la falta, por eso va a ser atendido en campo por la sanidad tricolor. De todos modos, a ver, Romero ya tiene la decisión tomada de mostrar la primera tarjeta amarilla del partido, será sobre Ramírez. Sí, esto mismo le había acontecido frente a Libertad, una falsa salida, después la goleada de Libertad allí frente a Nacional, ahora un error de vuelta de Ramírez. El 2 de mayo es un muy buen año, pero aquí le está costando su presencia en Nacional. Aquí se enredó, una salida, una desinteligencia, está como sentido, pero va a recibir allí la tarjeta del hombre de Nacional, producto después de ese error. Quedó con una molestia producto del golpe anterior, está siendo asistido allí por el doctor de Nacional. Señores, tiro libre para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Quitador para cada dolor en quitador y después sube quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De fondo con Arturo, con Ricardo, con Richard, todos los compañeros para Trinidense Cerro Porteño en Encarnación. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Se va recuperando Ramírez, va a ser amonestado el primero del partido aquí en cancha veterinarense para el volante de Nacional. Tiro libre para Recoleta. Febrero de vueltas a clases, afiliate hoy por aportes de 200.000, llevas una mochila de regalo, ingresás a msp.org.py, Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke más, estamos en el Shopping del Sol. Le va a pegar Alejandro Silva, frontal al arco de Rojas. Antes lo van a estar retirando a Ramírez y hay dudas de su continuidad, Germán, Camina con un poco de dificultad, tiene un lado de la media más baja, le duele mucho una de las piernas al volante central de Nacional que llamativamente fue el que cometió la falta y él resultó el afectado en esa última acción.
Le va a pegar Alejandro Silva, corre Silva, apunta, pase corto sobre el costado izquierdo para Miguel Zamudio, cabecera del área, eleva centro, pelota para Romero, el testazo a las manos del arquero Roja. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Celso Ortiz tiene la pelota sobre línea central, juega para Ramírez que vuelve a reingresar en el equipo de Nacional. Otra vez con Celso Ortiz pisando el esférico, la pelota para Fabricio Cana, va tocando en su campo la academia. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria. Carga Nacional, vino, está pelota en el poste. Gaona Lugo remató al poste derecho. Insiste Duarte. Coloca centro. Pelota para Caballero dentro del área. Va a rematar Caballero. No tiene ángulo. Se le va la pelota por línea de fondo. Casi convierte Nacional el disparo de Gaona Lugo. Pegó en el poste derecho, niño. Ahora le llegó el turno a Nacional. También generó una situación de riesgo hacia el arco rival. Era todo del cuadro de la Recoleta en el comienzo del primer tiempo. Situaciones ahora en la segunda parte. El que arranca mejor es Nacional y esta muy buena chance que tuvo Gaona Lugo. El tiro esquinado al poste. Buena llegada en esta de Nacional. Se lo perdió el tricolor. Saque de meta para Recoleta. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria sea. Error de Cardoso en el fondo, casi vuelve a aprovechar el recién ingresado Gustavo Caballero. Nacional, pelota para la academia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indicador. Recoleta Nacional van empatando 0-0. Hizo seguro Chaco. Falta sobre Vargas, infracción de López. O en realidad era Aldo González el de la falta. Tiro libre en campo rival para el equipo de Nacional. Dulce César, tradición en cada bocado, sabor que abraza. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. La pelota de Cañete juega por abajo para atrás con el arquero Rojas. Rojas levanta el esférico con destino. Gustavo Caballero salta y gana por arriba bajando Luis Cardoso. El balón va quedando a Marcelo Medina. Medina para Romero. Romero lanza sobre el costado izquierdo con Zamudio. Inicia desde el fondo el experimentado lateral de Recoleta. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Intentó López en esta, atento Rojas. De los dos sigue siendo mejor Recoleta, niño. Sí, si bien tuvo esa chance anterior Gaona Lugo, en esta buena conexión con Zamudio ganando sobre el perfil izquierdo, la conexión con Sandoval y el disparo de Matías López. Estuvo atento seguro Rojas. La buena llegada a través de Recoleta yendo al segundo tiempo. Vargas para el equipo de Nacional, va cruzando mitad de terreno, se viene Vargas, retrocede todo con Cana, otra vez con Vargas, la pelota para Ramírez, se viene la academia con Vargas sobre el costado izquierdo. Encantable sea cerámica, clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 72-555-333, Cantabria S.A. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Mañana la continuidad, señores, de la fecha 4 del torneo Apertura Nitagua 18-15. Luqueño frente a Olimpia, dirige Carlos Paul Benítez en el bar Juan López. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Lido Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Quitador para acá, olor en quitadores, yo pues sube quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Vargas levanta la pelota para Caballero, carga Nacional con Gaona Lugo, está habilitado, reclama en posición adelantada, la pelota le va quedando, trabaja Vargas, cabecera del área, levanta para Duarte, saca como puede Domínguez. Ojo que se viene el contragolpe de Báez, que en este segundo tiempo arrancó jugando sobre el lado izquierdo, toda la primera etapa lo hizo sobre la banda derecha, balón para Alejandro Silva, Silva para Zamudio, Zamudio para atrás con Romero, va tocando Recoleta en su campo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, no Ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Se equivoca Alejandro Silva, levanta el brazo derecho pidiéndole disculpas allí a López.
El balón le va quedando a Rojas. Habrá salida para Nacional. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Sandoval con la pelota, 3/4 de terreno. Se viene Recoleta. Sandoval juega para Romero. Romero para Alejandro Silva. Sube bien por derecha. Atención, va Marcelo Medina. Medina cerca del área para López. No pudo controlar. Le queda Romero, va a insistir Recoleta. Romero se asocia con Alejandro Silva. Lanza Silva sobre el lado izquierdo para Zamudio. Se le escurre la pelota. Logra controlar Báez. Va por el primero Recoleta. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos por el hierro. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. El mejor de Recoleta durante todo el primer tiempo fue Báez, jugando sobre la derecha, pero en esta etapa complementaria arrancó sobre el lado izquierdo, Niño. Sí, esta vez se está volcando sobre el perfil izquierdo y pasó más sobre el sector derecho. El jugador Matías López, que está tirado más sobre el perfil izquierdo, es Báez. Fue de lo mejor que tuvo el equipo de Recoleta. Ya en el partido pasado, en el primer tiempo, igualmente ante Libertad, buen partido de Rufio Báez experimentado. Y ahora también en el primer tiempo y esta vez están jugando yo sobre el perfil izquierdo en este segundo tiempo del equipo de Recoleta. A ver si continúa con ese ritmo del primer tiempo o nuevamente vuelve después sobre el sector derecho. El partido sigue 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Ramírez levanta la pelota para Caballero. Saca de cabeza como puede Marcelo Medina para Recoleta. Jorge. Le queda la pelota a López. Escucho. Sarabia llama a quienes serán sus segundo y tercer cambios. Alan Gómez, casaca 20 y 28 para Alfredo Martínez. Muy bien, dos variantes. Prepara Sarabia en la academia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Recoleta Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Desde el fondo repone Vargas para la academia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol, ofertas en aires acondicionados, cuotas desde 199.000 guaraníes. Instalación gratuita, un pack de 12 de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Me parece que se vendrán ahora los cambios en Nacional. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con la 20 Alan Gómez. Se terminó el partido para Orlando Aonalugo. Suponemos que es para reservarlo para el partido del miércoles por la vuelta de la Copa Libertadores, el fase 1 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima. Y también lo hace el 28. Hablamos de Alfredo Martínez. Se retiró de la cancha Celso Ortiz. Son los dos primeros, en realidad el segundo y tercer cambio de Sarabia en el Trico. Muy bien, los cambios en el equipo de Nacional, 11 de juego, etapa complementaria, por ahora 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Montagudo con la pelota, pisa el esférico como un salonista, va retrocediendo todo con el arquero Rojas, pide la pelota sobre la zona derecha Alexis Cañete, otra vez con Montagudo, comienza desde el fondo el zaguero argentino de Nacional. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, se escribió, llama al 021-729-4600, estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas, el Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Va Montagudo en campo rival, pierde ante López. López juega sobre la zona derecha. La pelota para Aldo González. González en diagonal en campo rival. Corre Martínez, el recién ingresado. Atención, pica bien Zamudio. Tiene panorama, se va metiendo sobre el lado izquierdo. Va a colocar el centro. Cerca está Báez. La pelota para él. Wilfrido Báez va a elevar el centro. Pelota para Sandoval. Gira, puede estar el primero. Va a rematar, no tiene ángulo. Le queda atención a Medina. ¿Qué pasó? Falta. Falta. A favor de Nacional. A favor de Nacional, sí. El infractor fue Sandoval. Lo que pasa es que rechazó Cañete y al momento de rechazar dejó la pierna arriba y Sandoval en su intención de patear el balón, al verse anticipado no le quedó otra ya en esa inercia del movimiento de la pierna, patearle al central de Nacional. Por eso va a ser amonestado el delantero de Recoleta. El árbitro espera que se ponga de pie.
Fútbol paralizado, sentido Sandoval y Cañete, el partido 0-0. Fecha 4, Campeonato Argentino, minuto 68. Vélez Arfiel igual a 0-0 con San Lorenzo en el equipo del Ciclón de Boedo. De titular, Orlando Gil se pone en marcha a Rosario Central ante Atlético Tucumán. En el equipo rosarino de titular, Agustín Sandes. Suplentes, Sebastián Ferreira y Enzo Jiménez. Se van recuperando de a poco tanto Sandoval y Cañete, el partido está 0-0. Mira, descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo, línea de alta innovación, 3 años de garantía, representa y distribuye Britannia. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. ¿Quiénes están en el banco de Recoleta? En el banco de Recoleta están Oscar Toledo, el arquero auxiliar, Marcos Pereira, José Espínola, Juan Núñez, Manuel Schuch, Gianluca Patecha, Williams Coronel, Thiago Vidal, Brian Vidal, Ángel Colmán, Ronnie Rolandi y Néstor Pareiro. Muy bien, señores, fútbol paralizado de a poco. Se van recuperando Sandoval y Cañete aquí en Santísima Trinidad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Y se va Sandoval finalmente. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Sí, entra, vamos a confirmar, con la 36 va a entrar Brian Vidal y se va a retirar Hugo Sandoval, quien por cierto fue amonestado justo antes de que se produzca su salida, fue amonestado por la falta sobre Cañete. Entonces se efectúa la primera modificación en el equipo local, 36 para Brian Vidal, se fue de la cancha Hugo Sandoval. Muy bien, Brian Vidal entonces en el equipo de Recoleta, pelota para el conjunto de Nacional. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas un regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Meditel Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando Recoleta Nacional 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Es Vidal o es Ferreira el 36? En la planilla aparece como Vidal, Brian Vidal, 36. Porque en otro flyer, creo que eso fue lo que corrigieron hace rato, dice Brian Ferreira. Creo que cambiaron después el flyer. Por allí viene la confusión, mi querido Germán, porque en un momento habían tirado un primer flyer y en el segundo sí marca Brian Ferreira, 36. Y el que sigue Vidal es Thiago, 24. Es pelota para el equipo de Recoleta. Minuti, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta reloj de seguro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Segundo nombre sería Vidal. Brian Vidal Ferreira. Brian Vidal Ferreira Benítez. Jorge. El apellido de Ferreira. Sí, es Ferreira el apellido. Sí, y en ese caso el que es el hijo del presidente es Thiago Vidal, no él, no Ferreira que trabaja. Jorge. Señor, adelante. Sí, para confirmar entonces esa corrección, exacto, tienen razón compañeros, se llama Brian Ferreira, que por cierto había jugado como titular contra Libertad, en este caso ingresa en el segundo tiempo como suplente, entonces confirmamos y rectificamos la información con respecto a este primer cambio. Brian Ferreira, casaca 36, en reemplazo de Hugo Sandoval, primer cambio en Recoleta. Muy bien, el partido sigue 0-0, Darío. Cuando nuestra soy la albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no me equivoco es uruguayo. Creo que estoy viendo por lo menos pues, otro que coincide nada más el nombre, porque hay otro con el mismo nombre, no creo que es otro. Igual estoy viendo a ver si es el mismo o no, si es el mismo Brian Ferreira o este Brian Ferreira que encontré aquí es otro, porque veo también en otras, no, este le apoyan el Rayo, Brian Ferreira. Es de la Liga Luqueña, es paraguayo. Venía jugando en General Caballero de la Liga Luqueña. Estuvo también en la selección de Luque. Ahí está. Jorge. El Rayo, Brian Ferreira, es paraguayo. Sí, señor.
El otro día nos dio muy buena referencia en el grupo, esto comentando una incidencia, el profe Araña Denis, este futbolista que se desempeña como delantero, destacaba su velocidad como principal virtud de Brian Ferreira. Sí, tenés razón. Me olvidé de quién era entonces, de él se trata, de Ferreira, de él hablábamos. Su buena condición. Delantero muy rápido, de su velocidad es lo que más destacaba. El Rayo. Se viene González, disparo al arco, Rojas se queda con la pelota, salida para Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Quitador para cada dolor, en quitadores yo puedo subir quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. Romero con la pelota, se viene Recoleta, tocando el balón para Aldo González, sube por la derecha Medina, balón para Alejandro Silva, este para Marcelo Medina, ganó fuera de cancha, va a colocar el centro, pelota Lara, llega hasta... Gol, 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 gol. 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 De Recoleta de Wilfrido. De Báez. Wilfrido Báez con golpe de cabeza. Gran acción colectiva. Alejandro Silva recibió un 3/4 de terreno, levantó la cabeza, lo vio destapado a Medina, ganó fondo de cancha, el centro al área, llega atropellando bien Wilfrido Báez, señores, de izquierda metiendo la diagonal, testazo al ángulo, poste derecho de Rocajuela, no alcanza el arquero de Nacional, era mejor Recoleta, lo plasma, lo certifica en el marcador, con Wilfrido Báez de cabeza durante todo el primer tiempo, jugó a la derecha, tuvo chances, no convirtió, en la segunda etapa pasó sobre el lado izquierdo, en la primera que tiene la manda a guardar, Recoleta 1, Nacional 0, Wilfrido Báez de cabeza para Recoleta. Monumental. Y Medina, uno que venía haciendo también muy buen primer tiempo. Coincidentemente los dos, Medina y Báez, los dos venían haciendo un muy buen partido. La corrida de Wilfrido Báez sobre el perfil izquierdo, cuando se eleva y conecta de cabeza después de esa corrida de Medina al centro, y como bien decía su relato, pasó sobre el perfil izquierdo a jugar a Báez, se eleva, conecta de cabeza, termina cayendo algún golpe allí, pero la alegría, el festejo de la afición local, los hinchas del cuadro canario en el momento preciso oportuno, letal cabezazo de Báez, se le mete al poste derecho a Santiago Rojas, parecía que algo más podía hacer, durante ese furibundo cabezazo de Báez, se vino el primero para Recoleta. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Recoleta 1, Nacional 0. Y su seguro Chaco. Monumental. De momento con 10 Recoleta. ¿Qué pasó con Báez? Quedó lesionado en la pierna izquierda, cayó pesadamente al momento del gol, Jorge, saltó por detrás de Juan Luis Alfaro y al momento de pisar de nuevo tierra como que cayó mal, pero ya está para reingresar. Acá muy aplaudido está por la parcialidad de Recoleta en el sector preferencial. Gana Recoleta unos... Bimay Flores con los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bimay Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Báez se equivoca, le regala a Caballero, se viene por el medio Ramírez, carga Nacional que quiere el empate con Jara, juega por abajo, pierde la pelota Alan Gómez, va recuperando Jara sobre la zona derecha para Juan Luis Alfaro, quiere elevar el centro, se viene Nacional por el empate, pelota arriba para Alfredo Martínez, corre Martínez, no alcanza, la pelota a un costado lateral cerca del banderín para la Academia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se vienen dos cambios en el equipo de Recoleta, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho Germán. Entra con la 31 Manuel Schupp, se va de la cancha Alejandro Silva y a la misma vez entra con la 6 José Pínola. Se va del campo de juego Aldo González. Segundo y tercer cambios del profe Jorge González en Recoleta. Reiteramos, 31 para Manuel Schupp y 6 para José Espínola. Se van Alejandro Silva y Aldo González.
Muy bien, los cambios en el equipo local que gana 1-0. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar y le protege. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. Nacional intenta la reacción, quiere el empate, cae por ahora 1-0. Flojo hasta aquí lo de la academia en este partido. Se va metiendo por ahora Juan Luis Alfaro, coloca centro. Busca Alfredo Martínez, Ramírez en la marca. Termina despejando Ferreira, va recuperando Juan Luis Alfaro para Nacional. En Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.pe. Se mete, atención, Gustavo Caballero, ataca Nacional cerca del área. La pelota para Gómez, le va a pegar la pelota, va el disparo de Jara. Bloquea arrojándose al suelo Romero. Pega en cara, saque de costado en su terreno para Recoleta. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro, Primavera, Concepción. Mañana en Dos Bocas, 20:30, Guaraní Libertad, arbitraje de David Ojeda en el bar Fernando López. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en Sansorete, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Sólido saca Romero desde el fondo para el equipo de Recoleta. Va respondiendo ahora por el medio Gómez para el conjunto de Nacional. Pica, pero no alcanza Duarte. La pelota a un costado lateral en su patio, en su terreno. Costado izquierdo para Recoleta que gana 1-0. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barrasleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El lunes, señores, se cierra la cuarta fecha con 2 partidos. En Villa Lisa 18-15, Tembetarí, General Caballero. Y en Itagua 20-30, Meliano, 2 de mayo. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Levanta la pelota desde el fondo como puede Medina para el equipo de Recoleta. Va la presión alta de Caballero. Recuperando Vargas. Vargas juega para Duarte cerca del área. Este para Gómez. Atención, mano. No había mano de el zaguero Cardoso. Piden penalos de Nacional. Reclama todo el banco de Nacional. Una mano allí de Cardoso, niño. Siga, dijo el árbitro Romero. Parecía mano de distancia. Habrá que ver si se revisa. Por eso van y le reclaman allí al árbitro Romero. Fue casi en sus narices. Pero se va a recostar por el VAR. A ver qué dicen desde el VAR. Si hay o no el llamado de revisión. Parecía por lo menos brazo desde la distancia. El que estaba más cerca del árbitro dijo siga. Fue del pecho. Y reclama Sarabia, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica corte. Recoleta 1, Nacional 0. Dice seguro Chaco. Monumental. Enojado Sarabia reclamando, Germán. Enojado él y también Diego Duarte, que fue el protagonista en esa jugada de Nacional, quedó reclamando efusivamente mano penal a favor del tricolor. Tanto el árbitro en cancha como el VAR determinaron que no fue para sancionar penal esa última acción. Atención, Ferreira dentro del área, carga Recoleta, Ferreira coloca centro en las manos del arquero Rojas, habrá salida para la academia. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Es pelota para Recoleta que gana 1-0. Imbatibles de stock, prepisa esto la unidad 2450 guaraníes, extracto de tomate, sabores de Areguá 140 gramos, 1300 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. ¿Qué se pudo ver la anterior? ¿Llegó a tocar o no en la mano o era una mano no sancionable, Fernando? ¿O no mostró mucho la TV de la acción? No mostró mucho, no repitió. Bueno, mucho. ya está, correcto. Esa era la consulta.
Atención, se mete por derecha, carga Juan Luis Alfaro, va a colocar el centro, avanza Nacional, balón al área, Romero despeja de cabeza, va recuperando el propio Alfaro, va la presión alta de la Academia que se acerca tratando de emparejar el partido. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados, call center 021-421-566, Rosada, arranca tu auto nuevo con Banco, primera cuota a los 60 días, vivir la emoción de tener tu propio 0 kilómetro, Banco crece desde la raíz. Juan Luis Alfaro para la Academia, juega bien sobre la zona derecha, se le va a Gómez, no, y se reclama todo el público y el banco de Resistencia que traspuso la línea, la pelota para el asistente, no, estamos hablando de Nancy Fernández, insiste Nacional que quiere el empate con Cañete. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadores? Yo pues sube Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, estilo campo, tu parrilla preferida, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Unido Cibellana 1751, llámenos al 729-6060, Fleming. Habla ahora con todo, se defiende Recoleta, va Montagudo jugando por el medio para Ramírez para Gustavo Caballero, el mano a mano que le propone Medina, gana fondo de cancha, Caballero aplica el freno, no pudo sortear la cobertura de López y comienza el contragolpe de Matías López para Recoleta. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío, La Pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Reclamaba López una falta que no existe para el juez. La pelota se va a perder a un costado. ¿Qué pasó, Germán? Pausa. Sí, minuto de hidratación dispone el árbitro Blas Romero. Fútbol paralizado, señores, gana Recoleta 1-0 con el gol de Bae. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 le vas un Ferrari coleccionable, más 95.000 te le vas modelos a Bluetooth, disponible solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55-250 o pluscar.com.py. 20-30, señores, en Encarnación, Trini vence Cerro Porteño, arbitraje de Dardis López, en el bar Carlos Figueredo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 4, Campeonato Argentino, minuto 85, Vélez igual a 0-0 con San Lorenzo. En San Lorenzo de titular el paraguayo Orlando Gil, minuto 17, Rosario Central igual a 0-0 con Atlético Tucumán. En el Rosario Central de titular Agustín Sandes, suplentes Sebastián Ferreira y Enzo Jiménez. ¿Cuántos minutos le va a ingresar hace rato Gómez? Bien por él. En el minuto 68. 68, buena cantidad de minutos. Sí, tuvo. Pasó de ronda a su equipo. Sí, así es. A la quinta ronda y en redes sociales destacan su participación, Jorge. Qué bueno. Se destacó entonces de Gómez. Y no ante un rival sencillo, sino uno también que está en primera. Porque los equipos que están en ascenso. Fue ante el Chelsea el partido. Así es, 2-1 ganó el Brighton, 2-1 ante el Chelsea. En el minuto 68, para recordar, ingresó el compatriota Diego Gómez. De hecho, van a volver a jugar con el Chelsea, pero por la Premier. El próximo viernes, la jornada 25, hablamos del Brighton. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Si no me equivoco, Germán, se perfila Juan Fernando Alfaro. Es el Juan Fernando Alfaro y precisamente ahora se eleva el cartel luminoso por parte de Juan López. Entra con la 6 Juan Fernando Alfaro. Se fue de la cancha Roberto Ramírez. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Va a continuar el fútbol, saque de costado en su terreno para Nacional. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. La pelota le va quedando a Monteagudo, se viene con toda Nacional, se defiende Recoleta esperando aprovechar los espacios que genera la Academia para contragolpear. El balón le va quedando por el medio a Cañete para la Academia, levanta Cañete cerca del área para Duarte, golpea de cabeza Romero, baja bien por la derecha para Ferreira intenta jugar con Báez, corta Juan Fernando Alfaro, saque de costado en ataque para el equipo de Recoleta. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com.
por la tercera fecha del hexagonal sudamericano sub-20. El lunes Paraguay enfrenta a Brasil. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Se viene Gustavo Caballeros para Nacional, desplaza sobre costado izquierdo. Lo persigue Espínola, que ingresó en este segundo tiempo. Va Caballero, cierra Espínola, pega en Caballero. A pesar del reclamo es lateral. Es saque de costado en su terreno para Recoleta sobre la zona Energy derecha. Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Mileto Eloy 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Montagudo, falta, no existe para el juez. La pelota le va quedando por el medio a Gómez. Gómez juega para Juan Luis Alfaro. Alfaro, Juan Luis retrocede todo con Roca. Comienza desde el fondo. Roca para Nacional. Dulce César, tradición en cada bocado, sabor que abraza. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. La pelota en poder de Alexis Cañete. Cañete le indica algo a Jara. Otra vez con Cañete. Levanta la cabeza. El zaguero de Nacional pone la pelota sobre línea central para Jara. Jara juega rápidamente para el recién ingresado. Hablamos de Juan Fernando Alfaro. Corre Juan Fernando. Encaró, escapó de la marca de Ferreira. Le queda Gustavo Caballero. Va a colocar el centro. Caballero se frena mucho. Otra vez con Juan Fernando Alfaro. Va a la academia por el empate. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota a las manos del arquero Falcón, el centro de Caballero. Falcón seguro se queda con la pelota el arquero de Recoleta. En Cantabria se promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños y ferias y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Es todo Nacional en esta parte del partido. Se defiende el conjunto de Recoleta. Va el pelotazo largo del arquero Roca sobre Gustavo Caballero. Golpea de cabeza, baja para Duarte cerca del área. Levanta la cabeza, piden de vuelta una mano. Atención, va Caballero, tira. Remató lejos afuera. Llega Nacional, pero le falta la profundidad al equipo de Sarabia para intentar el empate, niño. Sí, desordenado. Intenta, busca y no desea otra derrota en el campeonato del equipo tricolor. Esta fecha con Sarabia, que está muy activo. Mira nuevamente al costado, habla con uno de sus asistentes. Se vendrá otra variante, otra modificación igualmente del lado tricolor. Situación opuesta, mayor tranquilidad del lado de Recoleta, pero también se lo ve muy atento allí a su entrenador. De ganar, será su primera victoria en la primera división de este regreso de Recoleta. Pelota en la salida para Recoleta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, ramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza o pizza, probaste, ¿te gusta? La pelota de Roja, se viene Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Jorge. Recoleta 1, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Quién se perfila? Desde acá veo que es Sebastián Quintana el que va a ingresar. Vamos a confirmar en... Sí, porque cuando se iba a hacer el cambio agilizó Vargas. Es que Nacional está desesperado para el empate. Ahora sí, Germán. Camiseta 17 es Quintana, Germán. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Germán. Pelota que corresponde a la academia. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareca, Petito, Guacorro, Nelovio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapué, Pilar, Unisal. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Recalde. José Recalde, sí. José Recalde, camiseta 17, se fue Diego Duarte. 17 Recalde, se fue el 7 Diego Duarte, la variante del lado tricolor. El último cambio Nacional que quiere el empate cae 1-0 frente a Recoleta. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento Chaco, me respaldo total. Espínola para Báez, se lanza el ataque Wilfrido Báez para Recoleta, coloca centro. Rojas
Atento y seguro el arquero de Nacional que despeja rápido buscándolo a Caballero en ataque. En Bristol, carnaval de ofertas aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Desde el hospital tenemos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Quedó golpeado Alfredo Martínez, delantero de Nacional. Se va reponiendo de a poco. Fútbol paralizado, lateral en ataque sobre la zona derecha para Nacional. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo pues supe Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago herido se ve, llámame 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Montagudo para Vargas, Vargas juega sobre costado izquierdo para Recalde que acaba de ingresar, pone la pelota cerca del área con Gómez, cierra bien Romero. Romero toca la pelota para Ferreira, inicia el contragolpe, Brian Ferreira para Recoleta, se va metiendo con Wilfrido Báez, busca la devolución Ferreira, cierra Recalde, pelota a un costado cerca del banderín, lateral para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Escucho. Ahora sí, mejoramos un temita aquí del ajuste técnico en sonido. Entró con la 17 José Ariel Recalde, se fue de la cancha Diego Duarte. Para confirmar nomás, Jorge, último cambio de Sarabia en el trico. Muy bien, Jara tiene la pelota en la salida para Nacional. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. La pelota de Caballero juega con Recalde, pica bien sobre costado izquierdo Alfredo Martínez, va Nacional por el empate cabecera del área, Martínez coloca centro, pelota para Caballero, intentó bajar de cabeza, no llega Gómez, va sacando como puede López, se toma un respiro desde el fondo Recoleta. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribile a mal 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El partido revancha en Lima el miércoles, Copa Libertadores, fase 1 del repechaje, Alianza Lima frente a Nacional, en la ida empataron 1-1. Compra el mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La tarjeta para quien en Recoleta. Para Matías López, Jorge, le entró fuerte, duro abajo a Alexis Cañete. Estilo libre en ataque para el equipo de Nacional. Minuto 95, Vélez Arfield igual a 0-0 con San Lorenzo. Minuto 27, Rosario Central 0-0 también ante Atlético Tucumán. Va al centro del arquero Rojas, balón al área, no llega nadie. Queda tendido López, señores, también está sentido Falcón. El saque de meta para Recoleta. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía, representa y distribuye Britan S.A. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Se va recuperando Falcón, pero el que está sentido del otro lado es el mismo López. Sí, López, una vez que salió la pelota afuera, se tiró al suelo, acusa aparentemente un calambre, un tirón en la pierna izquierda, el volante de Recoleta, en las dos en realidad. Es por eso que ya ingresa a la camilla, va a salir a bordo de ella y suponemos que va a ser el reemplazado porque se vienen 2 cambios en Recoleta. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Recoleta 1, Nacional 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Si no me equivoco, uno de los que va a ingresar es Juan Núñez. Sí, número 23 para el experimentado jugador. También entra con la 37 Ángel Colman. Se va de la cancha justamente quien mencionábamos recién, Matías López. Y a la misma vez, como citaste, Jorge, entra con la 23 Juan Núñez y se va el goleador de la tarde-noche, muy aplaudido por la parcialidad del canario, Wilfrido Báez. Son los 2 últimos cambios del profesor Jorge González en el equipo local. Reiteramos, Núñez y el otro es Ángel Corbalán. Sí, Ángel Colman, número 37 para él. Colman y Núñez los cambios en el equipo de Recoleta. Hay una nafta que satisface tu faceta, superpotencia para conquistar cualquier camino, super aditivación, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo.
Luego de este partido con Arturo, Ricardo, Richard y todos los compañeros, señores, en la continuidad de la cuarta fecha de la Encarnación 2030 Trinidense frente a Cerro Porteño. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tele acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito con la UTIC, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Está consiguiendo su primera victoria en el campeonato el equipo de Recoleta con el gol de cabeza de Wilfrido Báez, 42 clavado, va Nacional con todo por derecha Juan Luis Alfaro, dejando la pelota para el central Alexis Cañete, levanta Cañete para Monteagudo que bien bajó de cabeza, no llega Juan Fernando Alfaro, corta Samuel y va despejando Zaguero de Recoleta. Cuando nuestra sala albirroja coincide disfrutamos distintos, Shorty Beef carne 100% chaquiña, nuestras aves de selección, Shorty Beef sponsor oficial del albirroja, 1000 empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Falta, infracción sobre Fabricio Jara, se desespera Santiago Rojas para enviar el centro, tiro libre sobre la zona derecha, campo rival para la Academia. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py, el Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, Mariscal López, teléfono 671-767, síguenos en Instagram como Bemay Flores. Totalmente jugado en ataque el equipo de Nacional, escucho. Tenemos datos de recaudación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. 4.540.000 guaraníes por 456 ingresantes. Reiteramos, 4.540.000 guaraníes por 456 ingresantes. Es la recaudación de este partido entre Recoleta y Nacional en el barrio Trinidad, Jorge. Habrá pelota para Recoleta, va a despejar Falcón para el equipo de Recoleta que gana 1-0. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Sikawall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Sika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Saludos para el amigo Palomo Venegas, hincha fanático de Recoleta, que va reportando sintonías de la zona del IPS Central. La pelota le queda roja, se viene con todo el conjunto de Nacional. Largo pelotazo para Monteagudo que ya es un 9 más. Le va al zaguero de Nacional dentro del área de Recoleta. Busca por arriba Juan Fernando Alfaro. El rebote para Jara, va a la Academia. Eleva centro Jara. Atención Gómez, cabecera del área, va a rematar. Apunta Gómez, está. Encaró, escapó, tira. Fuera, es córner, pegó en Romero, tiro de esquina para el equipo de Nacional. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Está insistiendo, está probando en esta, disparo de media distancia, se desvía, no quiere perder, con lo que puede va, intenta, quiere el empate Nacional. ¿Quién le pega? ¿Es Recalde? José Recalde, sí. Recalde y el córner, señores, sobre costado izquierdo con la pierna sur de todo Nacional. Dentro de la área de Recoleta, pelota arriba, testazo defensivo, reclamaban de vuelta una mano. Insiste Caballero, saca como puede Ferreira para Recoleta. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. Manuel Sud carga para el equipo de Recoleta, cruza la marca Recalde que estaba colaborando en defensa, es lateral sobre la zona izquierda en su terreno para Nacional. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. De momento Recoleta 1, Nacional 0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más? 6 más, Jorge, y acá protesta el público de Recoleta y también la banca de Jorge González, técnico de Recoleta. Consideran exagerado el tiempo añadido por Juan López, el cuarto árbitro. Hasta los 51 se juega este partido. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. No le pasó nada a Manuel Sur, que perdía una falta. El balón le va quedando a Fabricio Jara. Jara con la pelota por el medio, toca para Recalde, levanta la cabeza José Recalde. Se viene Nacional, no. Equivocado Recalde, largo pelotazo, lejos afuera. Saque de meta para Recoleta, niño. Impreciso ya el equipo de Nacional, es cierto, todavía queda porque de los 6 se jugó apenas un minuto. Si bien los jugadores de Recoleta comenzarán a caer, y aquí coincidentemente 2 jugadores ya con algunos cansancios, algunos estirones, buscan apurar también lo de Nacional, algunos ya con molestias físicas. Del lado de Recoleta, Germán Tiner, uno de ellos está yendo al suelo, pero se va recuperando a poco.
Sí, uno de ellos era, por ejemplo, José Espínola, y uno de Nacional quedó reclamándole. Ingresaste recién y ella te va a agarrar supuestamente un calambre o algo así. Levantate rápido, le estaba diciendo uno de Nacional. Ya está para continuar el juego. Habrá tiro de portería para Recoleta. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Jorge, Sacándola, escucho. al que sí ya lo veo caminar con dificultad es a Marcelo Medina, el lateral carrilero que tuvo hoy Recoleta. Camina con dificultad, rengueando, no puede estirar toda la pierna derecha. Y Rojas es un volante, más se viene el arquero Santiago Rojas, levanta la pelota, pega en Ferreira, va a insistir el equipo de Nacional con Gómez. Electroban te acompaña en la vuelta a clases, venía Electroban y armar el combo que más te guste, escribinos al 021-519-3000, Electroban mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barrasleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Aguanta Recoleta como puede, va Recalde, Romero la marca, si nota el cansancio en varios de los futbolistas del equipo de Recoleta que soporta la embestida de Nacional, con todo a Rojas, el arquero está prácticamente sobre el círculo central, levanta la pelota cerca del área, busca por arriba Caballero, termina despejando Medina, soporta el equipo de Recoleta, va a insistir Caballero dentro del área, va Nacional, centro, despeja Domínguez, se toma un respiro Medina para Recoleta. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos, están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, por Emoy. ¿Aguantará Recoleta? Es la pregunta, se viene, atención Alfaro, falta en ataque de Juan Fernando Alfaro sobre Medina, tiro libre que corresponde a Recoleta, 48 clavado, gana Recoleta 1-0. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños, conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferropar S.A. sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3778. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. 2 minutos 30 segundos y se va el partido con el gol de Báez, gana Recoleta 1-0. Imbatibles de Stop, Video, Nido, Espagueti, Monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular, Concepción Laureano de 1.950 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Se viene Nacional, saca como puede, colaborando en defensa. Allí Medina, Núñez en la corrida. La pelota para Juan Luis Alfaro. Carga con toda la academia sobre la zona derecha para Recalde. De espaldas al arco Recalde. Logra puntear para Gómez. Cruza la marca, saca como puede Espínola. El rebote para Recalde, se arroja al suelo Espínola. La pelota para Juan Fernando Alfaro. Centro para Montagudo. Romero despeja de cabeza para Recoleta. Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Con Banco y tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque, San Bereita. Viernes, sábados y domingos, Banco crece desde la raíz. Le pegó mal Juan Fernando Alfaro. Habrá tiro de portería para Recoleta que está cerca de la victoria. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología de QF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Pechugas, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. Está consiguiendo una extraordinaria victoria el equipo de Recoleta con el gol de Báez. El golpe de cabeza y el tanto para el conjunto de Recoleta que está ganando por ahora 1-0 cerca del final. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Recoleta 1, Nacional 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Atención, disparo al arco. Cerca del ángulo izquierdo de Falcón Vargas y un bombazo. Parecía que se metía esa pelota. Me parece lo último de Nacional en el bombazo de Vargas que pasó rozando el arco de Falcón Niño. Era buena la chance, insiste, busca Nacional, pero repito, con desorden, sin estar del todo metido. De los dos, merecidamente el que está haciendo mejor las cosas es Recoleta, eso sí, le queda todavía 1 minuto al partido y esto se acaba. Habrá salida de Falcón para el equipo de Recoleta. En Cel, por cárgate cualquier combustible desde 100.000 guaraníes, más 45.000 te vas a un Ferrari coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth, disponible solo en Cel. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 827-55-250, pluscar.com.py. Va a terminar el partido, pelota para Nacional, saca Alfaro, final del partido, señores. Lo ganó Recoleta. Celebra el
público en las gradas, la mascota, los futbolistas de Recoleta, el cuerpo técnico. Extraordinario triunfo de Recoleta con el gol de Báez. Recoleta 1, Nacional 0. Monumental. Relató Jorge Casal. Antes de ir a Germán, comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para Cabo Lorán, Quitadoles, yo puse Quitadoles de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unidos y Bellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Estoy acá con Quique Landaida, gerente deportivo de Recoleta. Profe Quique, para fútbol a lo grande, Radio Monumental, qué victoria. Se hizo esperar, pero igual así da gusto sufriendo, da gusto ganar. Realmente sí, y no es la forma que realmente que nosotros muchas veces queremos, pero hoy había que ganar como sea y se ganaron 3 puntos importantes para comenzar a sumar. Una muestra de actitud después de lo que fue la fecha pasada. Pocos días después se repone el equipo. El plantel en general demostró actitud para sacar un resultado, profe. Sí, realmente la vez pasada hicimos muchas cosas buenas, pero por el resultado eso no se valora y aparte sacamos una diferencia que yo creo que fue un poco exagerada. Wilfrido Báez está en su prime, como se dice, o está subiendo por lo menos su nivel como para llegar a su prime, como se dice, profe. El otro día un doblete, hoy otra vez un gol y aparte aportando mucho para el equipo con su rendimiento. Realmente es increíble el momento en el que él está. Lo venimos dando con él justamente que está, yo creo que en su mejor momento de su carrera. Y que siga creciendo y por qué no soñar con estar en la selección también. Gracias, profe. Será la palabra del profesor Quique Landaida, gerente deportivo de Recoleta, Jorge. Bueno, correcto, quedamos atentos después para las conferencias respectivas. No es para menos, escuchaba de fondo allí la alegría, la felicidad de la gente de Recoleta, esta primera victoria del cuadro canario. Se escuchan de fondo los aplausos allí en un partido donde hizo mejor las cosas. Ya viene de hacer un muy buen primer tiempo el otro día ante Libertad, pero hoy a lo largo del partido, del inicio con situaciones, con chances, va siendo la figura. En el segundo tiempo pasó más por izquierda. Buen partido también de Medina, varios puntos altos en Recoleta. Y sí, preocupa lo de Nacional, esta vez ya con Sarabia como entrenador. No tuvo la mejor versión en la fecha y en la semana un partido sin dudas clave. Como que reservó algunos valores que después fueron ingresados también en el segundo tiempo de Nacional de cara al juego revancha allí en Lima. Nos vamos hasta Arturo, los compañeros. Se viene el juego de Cerro Porteño jugando ante Trinidense allí en Encarnación. Aquí llegó la primera victoria en primera con el gol de Báez, 19 del segundo tiempo. Ganó Recoleta 1-0 a Nacional. Adelante, señor, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, gracias. Estamos cerrando ustedes porque vamos a la conferencia, ¿te parece? Sí, señor, estamos cerrando. Muy bien, no, cerrando con vos y con Jorge Casal. Nosotros nos quedamos con Germán Tillich. ¿Sí, Jorge? Así mismo, señor. Canal abierto con Germán Tilner. Hoy con Pablo aquí en la asistencia técnica. El buen señor, adelante. Muy bien, entonces vamos a esperar la conferencia de prensa de los técnicos. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Saluda a los compañeros, a la audiencia. Ganó Recoleta después de haber sufrido una derrota fuerte contra Libertad. Hoy se recuperó y esperemos por el partido de hoy de Trinidense, que también viene de ganar, y Cerro Porteño, que quiere acercarse a los punteros. ¿Cómo te va, Richard? Buenas noches. Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludo cordial para todos. Estamos en el estadio Villa Alegre. Lindo panorama, Arturo. Cerca de 12.000 personas presentes. Sigue llegando público a este escenario deportivo. Pues indudablemente el clima, como está el ambiente, Richard. Contanos, bien estabas diciendo. Excelente. Una multitud. Excelente, Arturo. Mucho calor en la capital de Itapúa. Ya acaban de terminar la parte competitiva del precalentamiento, la entrada en calor. Ambos equipos ya se metieron en el vestuario, el regadío automático ya empezó a accionar también dentro del campo de juego. Lindo panorama, mucho público de Cerro Porteño.